yo detesto el poder, en tanto que el poder es el mal. Porque todo el mal, cualquier mal que nos podamos imaginar, desde un mal pequeño a un mal grande, es el hecho de que alguien está intentando ejercer su voluntad en contra de la tuya, de la de los demás. A mí me gusta hablar de dignidad. En vez de estar empoderado, yo soy digno y por lo tanto no me voy a dejar pisotear por los demás. Es decir, no voy a permitir que los otros que sí que tienen esa voluntad de poder sobre mí, la ejerzan. El mal es el poder y el mal concentrado, que es el más difícil de combatir, es el Estado. Con lo cual, si queremos realmente una sociedad más libre, más justa y mejor, tenemos que combatir el Estado. Entonces, lo que yo digo, alguno me dirá, es una utopía. Bueno, pero al menos no es un narcótico. Hay gente que se cree que gobierna a los ricos. Y los ricos son ricos, pero no tienen el poder. Porque el poder lo tiene el que tiene la fuerza. Y la fuerza la tiene el ejército. Las grandes empresas reciben dinero de los bancos. Y los bancos reciben dinero de los bancos centrales. Y entonces llega una de las grandes mentiras que circula por internet, pero que simplemente hay que consultar la página web oficial y te enteras. Los bancos centrales no son empresas privadas controladas por una minoría de familias pastosas, los Rothschild, los Warburg, todos estos, la nobleza negra veneciana y todos estos. Los bancos centrales son instituciones del Estado dirigidos por altos funcionarios del Estado. Y solo hay que consultar. La Reserva Federal tiene una junta de 7 gobernadores. ¿Quién nombra a los 7 gobernadores por un periodo, no sé si de 14 años? El presidente de los Estados Unidos de América con el beneplácito del Senado. Son funcionarios del Estado de los Estados Unidos de América. El Estado y capitalismo van de la mano. No podemos culpar. Claro, es que entonces ya tenemos la izquierda. La izquierda dice, los capitalistas son malos porque explotan a los trabajadores. El Estado es bueno. Y luego viene la derecha y dicen, no, lo contrario, ¿no? El capitalismo es bueno y el Estado también, ¿no? Y llegan las teorías de la conspiración y te dicen, no, el capitalismo es malo solo si es el de los judíos, ¿no? Y el Estado es malo porque lo controlan masones. Han llegado ondas de que el Banco Central Europeo es lo mismo que la Reserva Federal, que al final son 4 banqueros que se reparten el pastel. Si yo lo peor de todo es que eso lo he llegado a decir yo. Yo vengo de ahí, yo también era muy de la teoría de la conspiración y yo lo he dicho eso a mucha gente. Y ahora me arrepiento porque yo digo, joder, estaba diciendo una cosa que es mentira. Hubo un señor que se llamaba Gottfried Feder, que fue el que inventó esta teoría de que los estados se convierten en esclavos de gente muy rica, que son judíos, y que les dominan a través de la deuda. Entonces escribió un libro, lo leyó Hitler, a Hitler le pareció estupendo, y entonces, en cierto modo, el programa nazi pues se basaba en eso, que los estados están sometidos por la deuda. Pero claro, esto es cierto. Pero claro, porque hay estados que están sometidos por otros estados. China domina África. ¿Por qué? Pues porque China tiene una masa monetaria enorme, porque es un estado muy fuerte, muy poderoso, con muchos recursos y un ejército poderoso. Y lo ha invertido en África. Claro, y entonces... Tiene la deuda africana. Tiene la deuda africana, pero entonces podemos verlo. ¿Quién es el que está dominando a esos estados africanos? ¿Los judíos chinos o los masones chinos? No. La nobleza china negra. En vez de ser de Venecia, debe ser, pues no sé, de Cantón. De Pekín. De Pekín. Pues no, es el Estado chino el que está haciendo un imperialismo económico, un imperialismo financiero. La parte privada es minúscula de la OMS. Por lo tanto, todo el jaleo del constipado asiático fue una política estatal, no farmacéutica. No hubo un interés económico, hubo un interés militar. ¿A qué conduce la teoría de la conspiración? A la inacción. O sea, ¿cómo te pasas la vida investigando el poder y diciendo que el poder es terriblemente malo y no pretendes hacer nada? Estas teorías de la conspiración, primero, que retraumatizan, ¿no? Porque todo el rato estás consumiendo contenidos que te asustan. Pero, vale, muy bien. Ahora que ya tengo el corazón encogido y tengo un trauma y tengo miedo, ¿qué me propones? No, nada, no propongo nada. A ver, hay una cosa que es evidente, que quien a mí me puso la multa por ir por la calle sin mascarilla fue el Estado español, no fue ni el señor Bill Gates ni la OMS. Y esto es una evidencia. Entonces, si tú hoy estás aquí, es porque yo creo que nos olvidamos, que todo el grueso de la población se olvida
de ver el Estado. Y yo hemos pensado internamente que valía la pena reubicar al Estado dentro del tinglao este. Muy buenas socios de Plural 21, muy buenas simpatizantes de Plural 21, muy buenas a cualquiera que esté viendo este vídeo y no sabe lo que es Plural 21, y muy buenas a los poquitos que habéis venido. Muy buenas, se agradece vuestra presencia. Y muy buenas, Antonio, Jau, un coleguilla. Pero no ¿Qué el tal? golpecito. Uy, me lo cargo. Vale. Antonio, vuelvo a repetir, este fin de semana, Plural el año pasado, en noviembre, hizo 33 años de historia y hemos pensado en durante este año dedicarle un mes, un fin de semana al mes a un tema. Este mes, el fin de semana, se lo hemos pensado dedicar al poder. Ayer tuvimos a Manuel Plana, que nos habló sobre el poder temporal y el poder espiritual. Esta mañana han venido los hermanos Barea, que nos han hablado del poder económico. Y ahora tenemos aquí a Antonio Hidalgo, que nos hablará sobre la naturaleza del poder. Y nos hará reflexionar sobre puntos que yo creo, o aspiro a que nos haga reflexionar sobre eso. Eso espero yo también. Sobre puntos que yo creo, en mi opinión, es necesario tener en consideración. Porque son aspectos a los que le damos muy poca importancia, se nos va la vista a otro lado. Hay una frase que es: cuando el sabio señala a la luna, el tonto mira al dedo. A veces nos pasa algo así. Entonces creo que Antonio nos puede ser de mucha utilidad para al menos darte cuenta que hay luna y hay dedo. Y a partir de ahí, que cada uno llegue a donde tenga bien llegar. Mañana tendremos a los chicos de Civiltatio Ordo hablando sobre la estructura, cómo se puede ver sobre un mapa que existe un poder que genera una estructura material sobre la superficie terrestre. Por la tarde, Luis Botinas nos hablará sobre el poder del Estado español para circunscribir el Estado en un caso concreto. Y luego Antonio Tagliati nos ilustrará sobre hasta qué punto hemos perdido el poder individual y nos dará algunos tips para poder recuperar el poder individual que cada uno tenemos dentro, para ser autoridad nuestra y no delegar la autoridad fuera de nosotros. Primero la tienes que encontrar dentro de ti, si no... Hecha esta presentación, Antonio. Pues nada, muchas gracias por invitarme. Muchas gracias por en venir. este oasis de libertad que es Plural 21. Porque bueno, después de los últimos vídeos que hice en el que cargué contra el conspiracionismo, pues supongo que hay mucha gente, ¿no?, que os sigue aquí a Plural 21. Hombre, a mí me han llegado... Pues que igual se ofendieron. Sí. ¿No? Entonces, bueno, que el hecho ya de invitarme ya me parece pues muy sano. A ver, Plural 21 tiene 4 pilares: vida, verdad, libertad, identidad. Si aspiras a alcanzar la verdad, por narices tienes que partir de la duda. Yo parto de la duda siempre, o al menos siempre que me detecto que no tengo duda, digo: uy, José, que la estás cagando. Consideramos dentro de Plural que vale la pena mantener la duda. Lo que aporta Antonio es algo muy poco oído. Nadie habla en los términos en los que tú te expresas en esos vídeos, o al menos es súper difícil verlo, y hemos pensado que vale la pena conocer sus tesis. ¿Para qué? Que a cada uno llegue a donde tenga a buenas llegar según su propio criterio. Entonces tampoco hay nada que agradecer, es nuestra labor. Pues bueno, es de bien nacido ser agradecido. Venga, niño, tú mismo, ¿qué nos explicas? Pues nada, yo primero que os recomiendo los vídeos, ¿no?, desmontando el conspiracionismo, pero bueno, hoy no me voy a centrar tanto, ¿no?, en la crítica a las teorías de la conspiración, sino que quiero hablar más de lo que es el poder. Y para mí el poder es el mal, lo tengo claro. Con lo cual, cada vez que oigo, que se oye mucho, creo que, no sé si gracias a mí, no creo, ya me gustaría a mí, pero cada vez se está utilizando menos la palabra empoderamiento, ¿no? Entonces yo la detesto.
porque yo detesto el poder, en tanto que el poder es el mal. Porque todo el mal, cualquier mal que nos podamos imaginar, desde un mal pequeño a un mal grande, es el hecho de que alguien está intentando ejercer su voluntad en contra de la tuya, de la de los demás. Con lo cual, el hecho de estar empoderado quiere decir creerse capaz, ¿sí? Arrogarse el derecho a que otro haga aquello que tú deseas que haga. Exacto. Con lo cual, yo creo que tenemos que renunciar al poder. El poder es un mal. Y entonces, claro, es evidente que tenemos una tendencia natural, somos seres que somos capaces para el bien y para el mal. Así que todos nosotros hemos ejercido el poder de una manera u otra, de manera ilegítima contra los demás. Como seas padre, el día que seas padre encima vas a flipar. Complejo, ¿no? Lo de, claro. Entonces, claro, pero tenemos que renunciar al poder, ¿no? Entonces, claro, ahí está la clave. ¿Y qué ponemos? En lugar de poder, entendimiento. A mí me gusta hablar de dignidad. En vez de estar empoderado, yo soy digno y por lo tanto no me voy a dejar pisotear por los demás. Es decir, no voy a permitir que los otros que sí que tienen esa voluntad de poder sobre mí, la ejerzan. Y voy a ser fuerte, virtuoso, ¿no? Decían los romanos. La raíz vir, ¿no? Significa fortaleza. De esto hablábamos ayer. Sigue. No, bien, pues eso, que tenemos que ser fuertes, no para ejercer el poder sobre los demás, sino precisamente pues, para evitar que los demás ejerzan el poder sobre nosotros. Para mantener nuestra dignidad y nuestra honorabilidad. ¿Sí? Sí. Y nada, entonces, claro, en cierto modo es fácil, si trabajamos la dignidad, defendernos del poder de una persona en concreto, incluso de varias personas de nuestro entorno. Pero ¿qué pasa cuando todas aquellas personas que se consagran a la voluntad de poder se organizan y crean instituciones de poder, ¿no? Una piedra, ¿no? La legación petrina, ¿no? Vamos Cuando a poner aquí... coagulan todos esos y forman ahí... Exacto. Entonces eso se llama Estado. Ajá. Con lo cual, el mal es el poder y el mal concentrado, que es el más difícil de combatir, es el Estado. Con lo cual, si queremos realmente una sociedad más libre, más justa y mejor, tenemos que combatir el Estado. Eso es lo que yo creo. Bueno, el Estado encima, casi por definición, es opuesto a la libertad del individuo. Bueno, y es implícito. Sí. Yo así lo creo. Entonces, claro, lógicamente los que detentan el poder del Estado siempre se presentan con ropajes con un léxico, ¿no? Que si la democracia, que si la libertad, que si la justicia, que si el estado de bienestar, siempre nos van a intentar engañar, porque el poder básicamente se ejerce de dos maneras, por la fuerza y mediante engaños. Pero claro, los engaños pueden ser desvelados, con lo cual al final siempre es la fuerza la que se acaba imponiendo, ¿no? Y entonces, ¿quién tiene más fuerza que un ejército? O que el cuerpo de policías de un estado. Y ahí está, yo creo que ahí radica lo que es el poder, ¿no? Entonces aquí, tomando del Apocalipsis de San Juan, ¿no? La famosa frase, ¿no? Que es la bestia, ¿no? Entonces a veces nos pensamos que la bestia es el demonio con cuernos, es un ser irreal, sobrenatural, es una especie de contradios o de antidios, cuando en realidad el libro del Apocalipsis está diciendo que la bestia de 10 cuernos y 7 cabezas es el Estado, es Roma, ¿no? Los 10 cuernos son los 10 emperadores que había tenido Roma. Hasta ese momento. Hasta ese momento que se escribió el libro. Y las 7 cabezas son las 7 colinas, las supuestas 7 colinas que rodeaban la ciudad de Roma, que es la capital de ese Estado, ¿no? Con lo cual, combatir a la bestia... Era combatir el Estado romano. Es combatir el Estado romano, que era el que había en aquella época. Con lo cual, aquí nos tocaría combatir al Estado español, pero no para construir, vamos a poner un ejemplo, un Estado catalán, que entonces sería el mismo perro con diferente collar. Vale. Sí, no, dime. No, que iba a irme por otro rollo. Tranqui, sigamos. Bien, no, sí. Sigue. Entonces, claro, ¿quién quiere el poder? Los peores. Y una vez los peores tienen algo de poder, se hacen peores todavía, porque el poder corrompe. Con lo cual, claro, tenemos ahí un problema, ¿no? Entonces, claro,
pretender cambiar a los gobernantes porque así se van a solucionar todos estos problemas que vendrían a ser la tiranía, es un error, porque los nuevos gobernantes, aunque vengan con buenas intenciones, al final van a incurrir en esa voluntad de poder que es ilegítima, ¿no? Porque el poder siempre es ilegítimo. Claro, a ver, déjame que desarrollemos esta idea un poco más. El tema es, hay un Estado, ese Estado ostenta un poder, ese poder te molesta a ti como individuo, y entonces dices, no, el problema es que fulanito de tal está al frente del Estado. Si cambio a fulanito de tal y pongo a menganito, eso ya será el jardín de las delicias, ¿no? Claro. Ya será todo flors y violas. Y tú me estás diciendo que el problema es que haya Estado. Exacto. Porque al final, pongas quien pongas, se arrogará el derecho a decirte a ti lo que puedes y no puedes hacer. ¿Es esto? Sí, sí. A mí me gusta recomendar un libro que se llama La rama dorada. Ah, sí, lo he leído este libro. De Fraser. ¿Qué te parece? Bueno, te he dicho que lo he leído, me leí la primera cuarta, el primer cuarto. Y no llegué más adelante, que he visto que tú en algún vídeo comentas, y a este trozo no llegué. O sea, no puedo opinar. Bueno, al margen de que realmente lo que expone el libro realmente fuera así o no fuera así, simplemente es una reflexión magnífica sobre la naturaleza del poder, no cómo nace el Estado. ¿Cuál es el nacimiento? Que es uno de los grandes misterios, ¿no? de la vida. ¿Por qué el Estado? ¿no? ¿Por qué la gente decide renunciar a su libertad y admitir vivir dentro de los límites de un Estado donde va a haber una minoría que le va a usurpar buena parte de la riqueza y encima le va a decir lo que tienen que hacer, ¿no? ¿Por qué somos tan tontos? ¿Cómo hemos llegado ahí? ¿Cómo hemos llegado ahí, ¿no? Entonces, claro, él habla del rey, del valor simbólico que tenían los primeros reyes, ¿no? Los reyes eran los chivos expiatorios que absorbían las culpas de la sociedad. Claro, y eso lo seguimos haciendo nosotros de manera natural, ¿no? La culpa siempre es del gobierno, la culpa es de Pedro Sánchez, la culpa... Del Ministerio de Hacienda, del Ministerio de no sé qué, del ministro tal, del Claro. rey. Entonces hay gente pues, que hace sus investigaciones y deciden culpar a la familia Rothschild. Estos son los culpables de todo, ¿no? O Klaus Schwab, este es el culpable de todo. O Bill Gates, o George Soros, o los masones, o los judíos. O la nobleza negra veneciana. Exacto. A eso ya no, por ahí no paso, ¿eh? No. Son chivos expiatorios, ¿no? Entonces dice Fraser que lo que hacían con los primeros reyes era hacer un sacrificio y cargárselos, porque de esta manera expiaban los pecados de toda la comunidad. O sea, cuando un colectivo iba mal, cogían al cabecilla y se lo cargaban para expiar los pecados de todo el colectivo. Claro, con su muerte morían todos los males que supuestamente el mal gobierno había provocado. Ajá. Y entonces, claro, eso lo hacían casualmente en un ciclo anual concreto, que es la primavera, ¿no? Porque lo mezclaban con el ciclo agrario, y entonces, claro, igual que la naturaleza muere y revive, el poder muere y revive, ¿no? De aquí viene la famosa frase, el rey ha muerto, viva el rey. Larga vida al rey o viva el rey. Claro, entonces, ese es el problema. Si nos centramos en que este rey es muy judío, o es muy masón, o es muy no sé qué, estamos perdiendo el tiempo, porque lo único que estamos haciendo es reviviendo el sistema de poder, llámese monarquía, llámese estado parlamentario, llámese como se quiera llamar. Con lo cual, lo que tenemos que hacer es evitar que haya instituciones... La estructura. La estructura. Claro, eso no es fácil, porque ellos gobiernan por nosotros y nosotros nos desentendemos. Qué fácil es, ¿no? Somos como niños que nos llevan de la manita, pero claro, entonces el acabar con la monarquía supone autogobernarnos a nosotros mismos. Y eso implica una serie de... Pero ahora alguno que nos esté oyendo estará pensando, pero ¿qué llama a la anarquía? Bueno, un anarquismo... No me hables a mí, háblale al que está al otro lado o a los que están aquí sentados. Bueno, yo soy partidario de lo que hemos llamado revolución integral, ¿vale? Entonces, por ejemplo, Jorge Guerra me llamó anarquista de salón. Me consta. Sí, lo de salón no lo acabé de entender, ¿no? A qué salones se refería este hombre, ¿no?
Pero bueno, no soy un anarquista, en tanto que, bueno, el anarquismo ya está muerto. Así que tampoco tiene mucho sentido reivindicar un movimiento que ya prácticamente podemos decir que no existe y que los que se dicen anarquistas se han transformado en socialdemócratas y no dejan de ser gente de izquierda, ¿no? Que defiende el estado del bienestar, por ejemplo. Que dice, no se puede ser anarquista y defender Ayer mi hijo me la sanidad hablaba de pública. que tiene un compañero en la universidad Hmm. que él se autocalifica y que hace bandera de ello, de que él es anarquista comunista. Y entonces yo digo a mi hijo, pero ¿cómo puedes ser anarquista y comunista simultáneamente? Porque si eres comunista estás aceptando que haya un poder superior a ti como individuo. O sea, si eres comunista estás aceptando que hay un poder, que no eres tú, que es el Estado. ¿Cómo puedes simultanear eso con el anarquismo? Bueno, es igual. Sí, hay mucha confusión, hay mucha ignorancia también. Entonces, bueno, yo lo que propongo es una sociedad que se gobierne por asambleas, donde todos tomemos las decisiones que nos conciernen. Y por lo tanto sería una sociedad democrática. Pero claro, hay que asumir la responsabilidad de autogobernarse. Y bueno, pues eso es lo que consideramos, ¿no? Y que las normas las tenemos que crear nosotros, que es lo que se llama el derecho consuetudinario. El derecho del pueblo, de la gente, construido por nosotros mismos, no por una minoría de expertos que hacen leyes supuestamente en beneficio del bien común y que ya sabemos a quién benefician. Y bueno, pues eso es lo que yo creo. Claro, es una propuesta tan atrevida que la gente se asusta. Claro. Porque es ir más allá, es decir, no, esto es un desastre. Es mucho más, es un narcótico. Decir, no, si gana este partido político, Todo no, va a mejorar. todo va a mejorar, ¿no? Ahora va a haber elecciones, ¿no? Mañana. Y bueno, pues habrá gente que vote a un partido pensando que va a ser mejor, pero en realidad sabemos, incluso esa persona que está votando sabe perfectamente que no va a cambiar nada. Es un narcótico, ¿no? Pensamos que a lo mejor va a venir Donald Trump y nos va a ir mucho mejor. O incluso que va a haber un cambio astrológico que por sí mismo ya todo va a mejorar, ¿no? Porque vamos a llegar a la edad de Acuario. Pero son narcóticos, es infantil. Entonces, lo que yo digo, alguno me dirá, es una utopía. Bueno, pero al menos no es un narcótico. Entonces, si la gente lo interioriza, pues entre todos es muy fácil, ¿no? Porque ¿en qué se sostiene el poder de la gente? Se sostiene en la fuerza, sí, pero claro, llega un momento en que si nadie cree en ese poder y conseguimos vivir al margen del poder y construir una sociedad alternativa al poder, ese poder se va a desmoronar. También por sus propias contradicciones internas. Sigue. Bueno, no sé, me he ido saltando aquí, tenía un guión y como siempre, pues el guión Por eso. me lo paso. Bueno, mira, yo recomiendo 3 libros, Sí. ¿vale? Que yo creo que son importantes para entender la naturaleza del poder y aceptar la realidad, ¿no? Que uno es El Príncipe, de Maquiavelo. Entonces nos deja muy claro, Maquiavelo es un libro pequeñito y es fácil de leer, yo lo recomiendo. Es un libro que te dice, poder y moral no pueden ir juntas. Con lo cual, pensar que va a haber un gobernante bueno o un sistema de gobierno bueno es muy inocente, ¿no? Porque el poder, ¿por qué está? Pues el poder está porque puede y porque quiere. Y el objetivo de cualquier gente con poder es tener más poder todavía y hacer lo que sea para conseguir ese poder o aumentarlo, ¿no? Que es el fin justifica los medios. Con lo cual ya, leyendo a Maquiavelo, nos queda claro que no hace falta ir a votar mañana, ¿eh? Luego el segundo libro que quiero recomendar es El arte de la guerra, de Sun Tzu, que también es un libro pequeñito y muy interesante. Entonces ahí te demuestra una cosa que es clarísima, que es que el ejército es la clave del poder, ¿no? Luego hablaré, si quieres, del capitalismo, ¿no? Que hay gente que se cree que gobierna a los ricos. Y los ricos son ricos, pero no tienen el poder, porque el poder lo tiene el que tiene la fuerza, y la fuerza la tiene el ejército. Es que no sé, es que si te voy a hacer avanzar diapos o qué. Bueno, si quieres, sí, avanzamos. Bueno, sigue, explica el tercer libro. Tranqui. Y bueno, el tercer libro que recomiendo es El Leviatán, de Hobbes, ¿no? Que bueno, ahí se ve claramente que es el Estado quien puede garantizar
que haya gente con poder. Por ejemplo, esos ricos multimillonarios como Jeff Bezos o Bill Gates, ¿no? Esta gente tiene poder pues porque hay un Estado que los ha creado, los ha promovido, los ha potenciado, que centraliza el poder para que todo funcione mediante la fuerza. Porque siempre la base es la fuerza. El ejército, claro, y la policía. Si alguien te dice, no, pero mira al señor Botín o la hija del señor Botín que tiene no sé cuántos miles de millones en su cuenta corriente. Esa mujer es poderosa. Sí. Y entonces tú a quien te dice eso, ¿qué le dices tú? Pues mira, te voy a decir otra cosa. El poder es un organismo vivo. Y esa es la clave para entender la naturaleza del poder. Porque siempre nos han dibujado en los libros de texto los triangulitos, ¿no? Que ellos dicen que son pirámides, ¿no? La pirámide siempre está en la cúspide, el que manda, y en la base los pringaos, ¿no? Los de abajo. Y hemos interiorizado esto que no se corresponde con la realidad. Porque es absolutamente imposible que una persona, que una familia, que una logia masónica, que un partido político tengan el control de un territorio enorme con millones de personas y donde hay un montón de gente que tiene su parcelita de poder que va a querer también encontrar su propio beneficio. Eso es imposible. Nadie tiene la capacidad logística para dominar el mundo, con lo cual el poder no es una pirámide. Entonces hay mucha gente que se pasa la vida preguntándose que quién es el capitán del barco, ¿no? El barco se está hundiendo, yo hago la parábola del Titanic, ¿no? Y hay gente que está ahí todavía tocando la música, preguntándose que quién es el capitán que ha hundido el barco. No te preguntes quién es el que está en la cúspide de la pirámide, porque el poder no es una pirámide. El poder es un organismo vivo formado por millones de células, que son autónomas. Cada célula busca su propio interés. Nace, crece, se alimenta y todas esas células, presidentes del gobierno, parlamentarios, obispos, banqueros como la Botín, por ejemplo, grandes empresarios como el Bezos, todos ellos mueren como todas las células de un organismo se mueren. Con lo cual, si centramos nuestra atención, estamos siendo miopes, porque estamos fijando la atención en una célula. En una célula de un organismo que si se muere esa célula va a seguir sobreviviendo, va a seguir subsistiendo. Porque siempre digo lo mismo, ¿no? ¿Qué pasa si nos cargamos a toda esta gente que supuestamente gobierna? Sí, cogemos y nos cargamos BlackRock. Venga. O Vanguard. Pues como BlackRock depende del Pentágono, el Pentágono, que es el ejército de Estados Unidos, seguirá ahí. Crearía otro BlackRock y le pondría otro nombre. Red Rock, por ejemplo, ¿no? Y ya está. Y entonces, ¿de qué nos ha servido cargarnos a la gente de BlackRock? No sirve de nada, ¿no? El tema es el organismo, ¿no? Entonces, claro, los organismos tienen sus propios... Claro, pero déjame que Sí. Vale, yo he mostrado tus 12 vídeos a gente próxima y básicamente la totalidad... Bueno, pero es que está Bill Gates controlando por detrás. O sea, sí, hay un Estado, pero hay alguien que lleva el Estado de un lado para otro. ¿Qué le dices a él? Pues mira, imagínate que ahora al presidente Joe Biden, que sabemos que está senil, le da por decir que se hace hippie y que ya no quiere guerras, que va a desmantelar el ejército, que ya no hay armas nucleares, que va a firmar la paz con todo el mundo. Pues entonces lo enviarán a Dallas a pasear en un coche descapotable por Dallas, ¿no? ¿Cuánto dura Biden? 30 segundos. Ya puede Bill Gates decir lo que le dé la gana, que si el resto de células, que son millones de células que conforman ese organismo que es Estados Unidos de América, se niegan, no va a ocurrir. Es decir, no tiene sentido pensar que hay alguien. Es decir, hay varios órganos vitales en un organismo estatal. Está el Pentágono, está la CIA, está Está la banca, que tiene sus intereses, está la gran empresa capitalista, que tiene sus intereses, no lo niego, pero también está el ejército, que tiene sus intereses, están los parlamentarios, que tienen sus intereses. Es decir, al final se crea una estrategia, ¿no? Todos los estados tienen una serie de intereses estratégicos que hacen que esas células, al final,
colaboren, cooperen en el funcionamiento de un organismo vivo, que es el Estado. Entonces, bueno, entonces yo hago varios ejemplos, ¿no? Por ejemplo, el Estado que hace parasitar a los pueblos y a los recursos naturales. El Estado compite por los recursos naturales con otros estados, ¿no? Con otros organismos. Las células se mueren y se renuevan. También hay células cancerosas. A veces un estado ve como, por ejemplo, un grupo de células en concreto prolifera excesivamente. Yo qué sé, en Irán, los clérigos. Y al final hace que el estado sea disfuncional. Porque si esta gente empieza a tener demasiado poder, se le va la olla y empiezan a aplicar en el Estado sus locas teorías, al final hace que todo lo demás se descompense, ¿no? Que sería como un cáncer, en cierto modo, ¿no? También hay estados que sufren de enfermedades congénitas, hay estados malparidos, que ya nacen con unos problemas estructurales, por una cojera. El comunismo, por ejemplo, duró lo que duró porque no podía durar más, porque el invento en la teoría era maravilloso, pero en la práctica luego no funcionó. Hay estados que mueren jóvenes fagocitados por otros estados, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el imperio del Tahuantinsuyo era la hostia hasta que vino el imperio español y dejó de ser la hostia, ¿no? Pero al final, la esperanza que tenemos, aquellos que combatimos el Estado, es que todos los estados mueren por senilidad. Senilidad, de viejos. No hay ningún imperio que haya sido eterno. Entonces, tienen contradicciones internas porque parasitan tanto a la gente y a los recursos naturales. Yo ahí recomiendo el libro Colapso, de Jared Diamond, que se ve cómo los estados, claro, empiezan a agotar los recursos que tienen. El agua, los minerales, los suelos, la fertilidad de los suelos. También a la clase trabajadora. La gente está ya tan exprimida que la gente ya toma muchas drogas, muchos medicamentos legales, muchas drogas ilegales. La gente se evade. Entonces, claro, ahora mismo tenemos una situación de agotamiento psíquico porque la gente no soporta este sistema y hace que sea disfuncional. Y claro, se ha exprimido tanto la tierra que ya la tierra empieza a dejar de ser fértil. Se han agotado tanto los recursos que ya no tenemos recursos para mantener el nivel. Con lo cual, al final, el Estado, o sea, él solo se va a caer. Y se ha exprimido tanto al ciudadano que ha dejado de ser fértil. También. Cuando yo era pequeño, encontrar familias de 3, 4, 5 hermanos, busca ahora una familia de 5 hermanos. Claro, por eso hay que ir a robar mano de obra a otros países. A África, ¿no? Pero claro, también se acabará, ese recurso africano se acabará. Y no encontraremos inmigrantes que sigan manteniendo el sistema, ¿no? De hecho, en Sudamérica ya prácticamente no quedan. Sí, o Rumanía, ¿no? Leí que había enviado tantos emigrantes que ahora Rumanía es un país de viejos. Total que, bueno, claro, ahí tenemos que estar nosotros preparados, ¿no? Porque cuando el Estado empiece que yo creo que ya ha empezado, ya estamos en época de decadencia, tenemos que estar preparados porque o lo vamos a pasar muy mal, porque será esto un mundo de señores de la guerra, un mundo de un Estado desesperado, o bien será un momento para hacer una transformación social y personal, porque si no hacemos primero una transformación individual para ser mejores, cagada, porque si tenemos todavía voluntad de poder y queremos poder, pues entonces todo se va a ir. No, si no nos hemos hecho nobles, moralmente nobles, valientes, ¿qué queremos hacer? ¿No? Claro. Si no hemos desarrollado nuestra autoridad interior, al final siempre estaremos buscando un poder externo que nos diga lo que tenemos que hacer. Y eso necesita una preparación del individuo. Hay que ser valientes. Honestos. Hay que aprender a renunciar también. Porque claro, dentro del Estado ahora se vive estupendamente. De momento. Se vive sin libertad, nos suicidamos de vez en cuando, pero todo funciona. Todo funciona. Y cada vez más de vez que de... Bueno, en fin. Sí. Sigue. Y bueno, pues si quieres, hablamos del poder de los ricos, ¿no? Entonces, bueno, Claro, porque este Estado que tú dices tiene un riñoncito que es quien gestiona la liquidez de ese cuerpo, de ese organismo, que serían los ricos, la banca
BlackRock. Claro, no podemos pensar que la gente rica domina el mundo, porque eso es imposible. No pueden, no tienen la fuerza, no lo pueden hacer. Entonces, claro, ¿quién creó el capitalismo? El capitalismo es obra del Estado. El capitalismo lo creó el Estado. Entonces, no sé si me puedes poner una tabla Sí. que te compartí. Dame un segundito, que te la busco. Sí. Que es el ejemplo de cómo nace el capitalismo en el Estado español. Entonces, claro, ¿cómo vamos a poder pensar que los capitalistas dominan el Estado si es el Estado el que creó el capitalismo? Espera un momentito, ¿eh? ¿Ves hablando? Vale, Perdona, vale. que es que he perdido esto. Entonces, claro, tiene que haber un Estado muy fuerte para que cree ese sistema económico que es el sistema capitalista. Vale, tengo que yo esta- creo que tampoco sabemos muy bien lo que es, ¿no? El sistema capitalista, pero bueno, voy a ver si consigo explicarlo. Tú me dices dónde Es quieres. la primera, creo, esta de aquí. Vale. Entonces, bueno, vamos a ver. Cuando el Estado español crece, crece, crece y se hace tan fuerte, que el Estado domina a los pueblos y a los individuos, porque antes no era así. No pensemos que el Estado siempre ha sido tan fuerte. Había comunidades que se autogobernaban. La mayor parte de las tierras de aprovechamiento eran comunales. Comunales quieren decir que eran de la gente. Y la gente decidía en asamblea cómo se gestionaban esos recursos comunales, ¿no? La gente tenía sus propias leyes, porque el Estado, claro que hacía leyes que todavía se basaban en las leyes antiguas del derecho de los romanos, ¿no? Pero en realidad esas leyes eran papel mojado en los pueblos no llegaban a aplicarse esas leyes, ¿no? Porque no había una permeabilidad, ¿no? Bueno, Faltaba... le faltaban policía- recursos, claro, le faltaba al Estado recursos para conseguir implantar todas esas Normas. normas, ¿no? La gente tenía su propio derecho consuetudinario, y entonces es en el momento en el que el Estado consigue imponerse, que es en el siglo XVIII, cuando empiezan a preparar el terreno para que nazca el sistema capitalista. Con lo cual el capitalismo es una consecuencia del Estado y es una criatura del Estado. Pensar que los capitalistas tienen el poder es desconocer la historia de cómo se forma el capitalismo. Entonces, en esta tabla, pues básicamente no es un poco lo resumo. Ahora no lo voy a explicar porque es un poco rollo, ¿no? Pero, en fin, el Estado con la llegada de los Borbones, ¿no? Pues se centraliza. Luego, pues se crean los primeros ministerios, los primeros despachos. El ejército ya tiene un control efectivo del territorio porque se crean intendencias militares, se triplica el número de soldados profesionales y entonces aparecen las primeras fábricas, que no la crean judíos codiciosos para hacer dinero. Las primeras industrias son industrias bélicas, que son industrias reales. Son los reyes los que crean industrias para fabricar lo que necesitan, que básicamente son Armas. municiones y todo lo que necesita el ejército. Hoy en día, como tenemos una sociedad más compleja, también necesitamos medicamentos para enfermar a la gente. Y necesitamos tecnologías para que los controlar a la gente. para controlar a la gente, que los niños estén todo el día pegados a una pantalla. Hoy en día la industria bélica es mucho más compleja y va más allá de las armas, ¿no? Entonces, bueno, entonces en 1782 ya nace el primer banco. ¿Quién lo crea? El Estado. ¿Por qué? Pues porque como cada vez hay más funcionarios, claro, los funcionarios quieren cobrar cada mes, hay que pagarles un sueldo. ¿Quién centraliza financieramente todo eso? Pues el Ministerio de Hacienda y el banco, que es el que se encarga de todo esto, ¿no? O sea, perdón, déjame, estas Sí. dos. En 1763, 61, nacimiento de la primera fábrica mecanizada, la Real Fábrica de Artillería y Real Fábrica de Armas. Y esto lo monta el Estado. Y es la primera fábrica mecanizada A en la gran península. escala. Sí, bueno, fábricas había antes, pero a pequeña escala. Talleres, ¿no? Sí, Habría. sí, sí. En el 63, dos nuevas industrias, las Reales Fábricas de Artillería. En el 64, Real Fábrica de Municiones. Entonces, el primer banco en la península es el Banco Nacional de San Carlos, que lo monta el Estado para pagar sus propias nóminas a la propia gente que está metida dentro del tinglao. Y para financiar las guerras de España. Y le ponen el nombre del rey que había en ese momento, que era Carlos III. Y bueno, entonces, ¿por qué se hace el famoso censo de Florida Blanca? Pues para saber cuánta gente hay, para poder reclutar a los jóvenes cuando haya guerras
y para tener controlado los impuestos, ¿no? Cuánto dinero puede percibir el Estado y así hacer provisiones de cara al futuro. Entonces, claro, es ahí cuando ya en 1795 el Estado se siente tan fuerte que le encargan a Jovellanos, un funcionario, un político, que es el que ya decide, vamos a hacer el plan para implantar el capitalismo en España. ¿En qué consiste el capitalismo? Pues básicamente en sustituir el trabajo comunal, el trabajo libre que tenía la gente en los pueblos, por el trabajo asalariado, ya sea en fábricas o no en fábricas, que es trabajo, una forma de esclavitud. Y entonces es cuando se hace el informe de ley agraria para cómo le vamos a quitar a la gente toda esa manera que tienen de ganarse la vida, son medios de producción comunales, mediante los procesos de desamortización, que es ahí cuando nace el capitalismo. Es el Estado el que le quita las tierras a la gente, lo hace por la fuerza y Pero la desamortización no era quitarle a la Iglesia su tierra. La que sale en los libros de texto sí, Pero no. que es la de Mendizábal. Pero claro, la importante es la de Madoz, que se hizo en 1845, 55, ¿no? Esa es la importante. Y esta no fue a la Iglesia. Esa no fue a la Iglesia. Pero bueno, ya se venían haciendo procesos desamortizadores desde mucho tiempo atrás. Felipe II los hizo, en el siglo XVIII se hicieron unos cuantos, ¿no? Pero la fuerte fue a mediados del siglo XIX. Y ahí, en estas desamortizaciones, ¿qué se hace? Se coge la tierra de la gente, que no de la Iglesia, y es por arte de vivir lo que esto me lo quedo yo, el Estado. Claro. Y si dices que no, aquí tienes a este señor que lleva un altramuzo, lleva una lanza o una espada y te va a dar candela fina. Y que va vestido de verde y se llama Guardia Civil, que fue el cuerpo que se creó precisamente para... Ad hoc para esto. Exacto. Entonces, claro, el pueblo se resistió. Hubo unas cuantas guerras civiles, las famosas guerras carlistas, entre otros, ¿no? Procesos cantonalistas y, bueno, un montón de jaleos. Pero perdimos, por desgracia, y entonces el Estado consigue implantar el sistema capitalista, que ha ido creciendo, pero siempre crece porque tiene un Estado detrás que lo sustenta. Claro. Entonces, claro, alguno me podrá decir, pero bueno, que el Estado creara el capitalismo no implica que hoy en día los capitalistas puedan haber dado la vuelta a la tortilla, ¿no? y dominen el Estado. Pues no, porque podemos dar muchas ideas que demuestran que el capitalismo está a merced totalmente del Estado, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿cuál es la empresa del Estado español con más empleados? Mercadona. Entonces, tengo un gráfico que compara las tres empresas con más empleados, que son Mercadona... Espera, no hagas spoiler. Ahora lo ve la gente. Vale. Mercadona, ACS y el Corte Inglés. Y la barra esta que parece un rascacielos es el número de empleados que tiene el Estado. Esta de aquí, claro. La administración. Entonces yo creo que, bueno, pensar que los dirigentes de estas empresas pueden tener al Estado bajo las cuerdas o que el Estado está secuestrado por el capitalismo, simplemente con esta gráfica, pues ya cuesta de verlo, ¿no? Entonces, más cosas, por ejemplo, el Producto Interior Bruto. Espera, déjame que sea la voz del que nos oye y no tiene ni idea y piensa que estás grillado. No, seguramente tendrá razón. Bueno. Pero te pueden decir, no, pero claro, ahora el de Mercadona o el del Corte Inglés o el de ACS se va al Pedro Sánchez, le pone una cuentecita en las Islas Caimán con 18 millones de dólares y el Pedro Sánchez salta a la comba del de ACS. Sí, y seguramente lo hará. Entonces, el poder... Pero claro, es que Pedro Sánchez es el Estado. Pedro Sánchez es una de las muchas células que tiene el Estado. El enriquecimiento personal de Pedro Sánchez es cosa de Pedro Sánchez y su mujer o marido. Pero no sé si el Estado acaba haciendo aquello que el poder económico quiere que hagas, al final, ¿quién manda? Pero bueno, como mucho, Mercadona puede conseguir algo que le interese. Una ley que le favorezca, que le permitan implantar un régimen laboral mejor, pero eso no va a cambiar la naturaleza del Estado ni quién manda en el Estado. Ni quién te cobra a ti los impuestos al final de mes. Claro, y sobre todo a nosotros,
el que trabaje de cajera en el Mercadona va a seguir pringando y todo seguirá igual, ¿no? ¿De qué? Este debate es muy absurdo, ¿no? Porque, vale, nos cargamos Mercadona y ¿qué? Pues Condis o Capravo Ocupará su lugar. ocupará su lugar. Claro, el problema es que hay una estructura que ha creado ese sistema capitalista. Porque, claro, al Estado le interesa un sistema capitalista. Bueno, porque de esta manera tiene una mayor recaudación impositiva. Y el capitalismo también ejerce una función muy importante, que es degradar a la gente. Estamos degradados básicamente por culpa del sistema capitalista. El trabajo es lo más duro a nivel psicológico que tenemos. Entonces, nos enseña también a obedecer. Yo trabajé 2 años en la SEAT. Y entonces, ¿qué aprendí yo en la SEAT? A funcionar como un tornillo, como una... Claro, aprendes a obedecer. En cada movimiento que hacía estaba obedeciendo. Entonces, tenemos gente sumisa y gente degradada gracias al sistema capitalista. Y también tenemos una industria que se puede reconvertir en industria de guerra en el momento en el que convenga. Porque ahora, en cuanto empiece la guerra dentro de unos años, todas estas industrias que tenemos, que ahora fabrican cosas que no... Bueno, productos de lujo, pasarán a fabricar... Bombas y pistolas. Como O drones. Exacto, o lo que haga falta para el ejército. Entonces, bueno, otro tema. Por ejemplo, el Producto Interior Bruto, la riqueza. Si me puedes poner la siguiente gráfica, ¿no? Entonces, la empresa que genera más riqueza en España es Telefónica. Si comparamos la riqueza de Telefónica, que es la empresa más rica de España, con el Producto Interior Bruto que genera el Estado, que es el 48%, ahí está la gráfica, ¿no? yo me veo al CEO de Telefónica yendo ahí a hablar con los políticos y ponerse chulo. Sí, es como una hormiga que se ponga chula. ¿Qué fuerza tiene el capitalismo? Entonces, y sobre todo para Claro, esta porque gente... el de Telefónica... Si el Estado dice, oye, tío de Telefónica, que no te hago ni puto caso. Telefónica tampoco tiene forma de coaccionar al Estado. En todo caso, puede coaccionar a algún político concreto del Estado, entiendo yo. Sí, bueno, y puede... Pero al revés sí. Si el de Telefónica no hace caso, le envía un dron a su despacho y se acabó el tío de Telefónica. Por ejemplo, el Roca, ¿no? Una empresa catalana de sanitarios y cosas de estas. Tenía 7 plantas de producción en Rusia. Ganaban rublos, pero... A cascoporro. Estupendo, les iba estupendo. Inditex tenía tropecientas tiendas en Rusia. De Zara, de Bershka, de Stradivarius. Mango se llama, sí, que es catalana. Tenía tropecientas tiendas en Rusia. De repente les llega una llamada del Estado, no creo que de Pedro Sánchez, y les dice, venga, tal día os vais de Rusia. Y Harl. Y se fueron. Por huevos. Por huevos. Este es el poder que tienen los capitalistas sobre el Estado. ¿Por qué se fueron? Pues porque Rusia le dijo a España, o llegamos a un pacto, o esto lo nacionalizo. Llegaron a un acuerdo y se retiraron. ¿Por qué? Pues porque hay una guerra, hay una situación de guerra. Pero es que esto pasa constantemente. ¿Vale? Entonces, sí, otra gráfica que, por ejemplo, ¿quién es el tío más rico del mundo y de los Estados Unidos de América? Según Forbes... Espera, no hagas... Ahora. Jeff Bezos, o como se pronuncie. Vale, pues venga, vamos a ver. ¿Cuál es la fortuna de Jeff Bezos comparada con la fortuna de Estados Unidos de América, con el Producto Interior Bruto? Bueno, aquí es brutal. Brutal. La diferencia que hay. Que dice, sí, que si juntamos al Gates, al Bezos, a sus amigotes, ya no sé quién más, a lo mejor llegan al 5%. Pero te vendrá alguien, sí, pon ahí BlackRock. igual llegas, pero bueno, claro. Luego lo explicamos. Vale. Luego, si quieres, lo explicamos. Ok, ¿no? McKay. Pero es que, claro, esto simplemente es dinero. Pero claro, ¿qué tiene Bezos? Tiene dinero. ¿Y qué tiene? Pues tendrá un montón de casas con piscina. Y claro, cuando la cosa se ponga chunga, ¿qué va a hacer este tío? Con sus 50 Ferraris. ¿Los va a empujar su mujer cuando no haya gasolina? ¿O cuando no haya electricidad? ¿Cómo limpia la bomba de la piscina? Y las 17 habitaciones que tendrá en su palacete. En cambio, el Estado, ¿qué tiene? Carreteras. El Estado tiene aeropuertos. El Estado tiene todo el sistema de medios de transporte y medios de comunicación. El Estado tiene medios de producción reales. La gente que tiene dinero solo tiene dinero, que se los puede gastar en un contexto en el que hay un Estado
que es el que tiene. El que hace de paraguas. Exacto. ¿No? Entonces, bueno, otra cosa, el Estado es el que paga las infraestructuras que usan las empresas capitalistas. ¿Tendrían dinero las empresas capitalistas para construir los aeropuertos, los puertos, los sistemas de comunicación? Pero aquí te puede salir alguien y te puede decir, oye, tío, que en Cataluña tenemos peajes porque el Estado pedía pasta a los bancos para montar carreteras. Pero eso se lo queda al Estado. Es dinero que se queda al Estado, es un impuesto más. Pero la carretera no la hizo el Estado. O sea, la carretera la hizo el Estado con dinero de la banca. Pero, por ejemplo, mira, Editorial Bagauda soy yo y mis circunstancias, ¿vale? Pero todas estas empresas, la mayoría, viven de hacer negocio con la administración pública. Es decir, ACS, ¿no? Parece que ACS gane dinero por su cuenta. ¿Pero por qué gana dinero ACS? Porque tiene... Porque porque gana concursos frente al Estado. Exacto. Pero es que la inmensa mayoría de las grandes empresas, si miramos el IBEX 35, casi todas, la mayor parte del negocio que hacen Es con el Estado. no es como el fontanero que te viene a arreglar la tubería que le paga el vecino. Es el Estado el que está pagando. Con lo cual, claro, el Estado romano, ¿no? ¿Cuál era uno de los símbolos de Roma? Era la loba Luperca. ¿Y qué hace? Amamantar a Rómulo y a Remo. Es decir, Florentino Pérez de ACS lo que está haciendo es mamar de las tetas del Estado. Del Estado. Si no existiera el Estado, Florentino pues se comía los mocos. Él y todos, ¿no? Bueno, se dedicaría a hacer 4 chalets en urbanizaciones y cositas de estas. Sí, y no pasaría de ahí. Sí, sí. Luego, ¿quién pone la seguridad interna? ¿Quién hace las leyes para que esas empresas hagan buenos negocios? ¿Quién pone la policía? ¿Quién pone los profesores que se dedican a formar a los empleados de esas empresas y las universidades? ¿Quién pone los médicos que recetan las pastillas al trabajador amargado? Claro, porque quien te prepara para trabajar en la multinacional es el Estado. Totalmente. Entonces, muy bueno. O sea, ¿de dónde sacan las materias primas el Estado? Porque hace falta petróleo, no tenemos petróleo. Pues tenemos un cuerpo diplomático que es el que se encarga de gestionar la compra de todas esas materias primeras que el Estado español necesita. Y no solamente cuerpo diplomático, tenemos un ejército. Qué casualidad que los países con más empresas capitalistas sean los países que Con tienen mayor un ejército más poderoso. Será casualidad. Será casualidad. Yo no creo en las casualidades, ¿no? Y luego vamos aquí a... ¿Quién financia a las empresas? Te iba a decir la nobleza negra veneciana. No creo. Pues el Banco Central. Claro, las grandes empresas reciben dinero de los bancos y los bancos reciben dinero de los bancos centrales. Y entonces llega una de las grandes mentiras que circula por Internet, pero que simplemente hay que consultar la página web oficial y te enteras. Los bancos centrales no son empresas privadas controladas por una minoría de familias pastosas, los Rothschild, los Warburg, todos estos, la nobleza negra veneciana y todos estos. Los bancos centrales son instituciones del Estado dirigidos por altos funcionarios del Estado. Y solo hay que consultarlo. Pero ¿y la Reserva Federal, que son no sé cuántos banqueros? La Reserva Federal es del Estado de los Estados Unidos de América. Ahora voy a quedar aquí fatal porque no me ha dado tiempo de apuntarlo en el ordenador. No, pero puedo abrir una web aquí, ¿eh? No, mira, lo tengo aquí. Vamos a ver, tengo unos papelitos con una letra que no se entiende. Vamos a ver, que lo tengo aquí apuntado. ¿Por cuál me preguntas? ¿Por la Reserva Federal? Sí. La Reserva Federal tiene una junta de 7 gobernadores. ¿Quién nombra a los 7 gobernadores por un periodo, no sé si de 14 años? El presidente de los Estados Unidos de América con el beneplácito del Senado. Con lo cual, todos los que dicen que la Reserva Federal de los Estados Unidos está en manos de judíos, de masones, de familias superpoderosas, es mentira. Son funcionarios del Estado de los Estados Unidos de América. Los que deciden cuánto dinero hay, los que deciden la inflación, los que deciden los tipos de interés, los que deciden la pasta que van a utilizar las empresas. Es el Estado. Con lo cual, las empresas están en manos del Estado. Perdona, déjame que te vuelva a hacer de abogado del diablo. Bien, bien.
Ok, el Estado americano, alguien con el beneplácito del Senado escoge a no sé cuántos representantes para que sean los cabecillas de la Reserva Federal. Pero si me escogen a esos representantes, que resulta, no lo sé si es el caso, Sí. que resulta que los 7 representantes, uno es el CEO de Morgan, el CEO de no sé qué banca, el CEO de la otra banca, al final son bancos privados. Lo he mirado. Ah, vale, vale. Son casi todos afroamericanos. Gente de cuota. Es decir, funcionarios. Gente que se ha metido en política, o bien en el Partido Demócrata, o bien en el Partido Republicano. Cada uno tendrá su padrinito detrás. Sí, y la mayoría de a que se dedicaban antes de vivir del cuento, pues eran profesores de universidad. O sea, que vivían del cuento igual. También. Es decir, funcionarios. Funcionarios. Porque es que el Estado es un organismo. Y todos van a la una. Y claro que la empresa multinacional tiene mucho poder, yo no lo niego. Muchísimo poder, pero claro, forma parte de una estructura compleja que es el par Estado-capitalismo. Estado y capitalismo van de la mano. No podemos culpar. Claro, es que entonces ya tenemos la izquierda. La izquierda dice, los capitalistas son malos porque explotan a los trabajadores. El Estado es bueno. ¿Cómo va a ser bueno el Estado si es el que ha creado el capitalismo? Si el capitalismo sirve a los intereses del Estado. Y luego viene la derecha y dicen, no, lo contrario, ¿no? El capitalismo es bueno y el Estado también, ¿no? Y llegan las teorías de la conspiración y te dicen, no, no, el capitalismo es malo solo si es el de los judíos, ¿no? Y el Estado es malo porque lo controlan masones. Pero es lo mismo en realidad. Entonces, si quieres te digo cómo funciona el Banco Central Europeo. Vale. El Banco Central Porque Europeo... a mí también me han llegado ondas de Sí. que el Banco Central Europeo es lo mismo que la Reserva Federal, que al final son 4 banqueros que se reparten el pastel. Si yo lo peor de todo es que eso lo he llegado a decir yo. Claro, yo vengo de ahí. Yo también era muy de la teoría de la conspiración. Y yo lo he dicho eso a mucha gente. Y ahora me arrepiento porque yo digo, joder, estaba diciendo una cosa que es mentira. Bueno, yo si te sirve de algo, hace 54 años me cagaba y me daba encima. Y me tenían que hacer con la comidita, dame la boquita. O sea, que todo el mundo madura, y todo el mundo se ha equivocado. Claro, pero bueno, era tan fácil como ir a mirarlo. Entonces, ¿cómo funciona el Banco Central Europeo? Pues tiene 6 miembros de un Consejo Ejecutivo Permanente. Y luego tienen a todos un representante de todos los bancos centrales de los estados de la zona euro, que son 20. Es decir, 26 en total, son los que mandan. ¿Quién nombra a los 6 miembros del Consejo Ejecutivo Permanente? El Consejo de Europa. Y el Consejo de Europa son altos funcionarios nombrados ¿por quién? Por los estados miembros de la Unión Europea. Es decir, funcionarios nombrados por estados. Y los bancos centrales de cada país de la zona euro, ¿también son empresas privadas? No. Vuelven a ser funcionarios. Son funcionarios del Estado. Vamos al Banco de España. El Banco de España tiene un gobernador, tiene una subgobernadora y tiene 6 consejeros, todos ellos nombrados por el gobierno. Y luego tiene un representante del Ministerio de Hacienda y tiene un representante del CNMV, que es el Ministerio de Economía. Con lo cual, ya está bien de decir que esta gente controla la emisión de la moneda, porque no es cierto. Y no se puede decir que los estados son esclavos de la deuda. Primero porque eso es una teoría nazi. Pero ahora Vale. ¿dónde has entrado ahora, tío? Aquí ya... Caliente me tienes. Sigue, sigue. No. A ver, la deuda. Hubo un señor que se llamaba Gottfried Feder, que fue el que inventó esta teoría de que los estados se convierten en esclavos de gente muy rica, que son judíos, y que les dominan a través de la deuda. Entonces escribió un libro, lo leyó Hitler, a Hitler le pareció estupendo, y entonces, en cierto modo, el programa nazi pues, se basaba en eso. Y hoy en día, pues Jorge Guerra, que no es nazi, evidentemente, pero defiende esta teoría que casualmente sí lo es, ¿no? Que los estados están sometidos por la deuda. Pero claro, Pero esto es cierto. pero claro, porque hay estados que están sometidos por otros estados. Por ejemplo, claro, China domina África. ¿Por qué? Pues porque China tiene una masa monetaria enorme,
porque es un Estado muy fuerte, muy poderoso, con muchos recursos y un ejército poderoso. Y lo ha invertido en África. Claro, y entonces Tiene la deuda africana. tiene la deuda africana, pero entonces podemos verlo. ¿Quién es el que está dominando a esos estados africanos? ¿Los judíos chinos o los masones chinos? No. La nobleza china negra. En vez de ser de Venecia, debe ser, pues no sé, de Cantón, De Pekín. de Pekín. Pues no, es el Estado chino el que está haciendo un imperialismo económico, un imperialismo financiero. Es un poco lo que le pasa a España. España, claro, también tiene deuda con otros estados, pero solo un 45%. El 55% de la deuda del Estado español es deuda pública, que se emite dentro del Estado español. Porque es que a los estados les interesa estar endeudados. ¿Por? Porque si tú te endeudas, hay inflación. Y contra más inflación, Más pobre es tu pueblo. claro, más se empobrece la gente, más riqueza se concentra en pocas manos, que son las manos de los que controlan el Estado, Y más y servil más es el recaudación impositiva tiene el Estado. Y más servil es el pueblo. También. Sí, sí, es decir, que hay un interés. Pero claro, ¿cómo va a ser un Estado esclavo de sí mismo? Si yo he demostrado, he dicho claramente Que el Estado hace la moneda. que el Estado emite la moneda, ¿cómo va a ser el Estado esclavo del que emite la moneda si es el propio Estado? Eso sería el Ouroboros, ¿no? La pescadilla que se muerde la cola. Es absurdo, no tiene ningún sentido. Ahí. Y otro ejemplo. Sí. El Estado crea empresas públicas, que le llaman, son empresas estatales. Cuando le peta, las crea. Primo de Rivera, Franco, crearon un montón. Cuando le peta al Estado, las privatiza. Cuando le peta, las nacionaliza. Y tenemos ejemplos constantes. Y casualmente, cuando vienen tiempos de guerra, Se nacionalizan todas. se nacionalizan. Claro, porque son las empresas estratégicas, dice, vamos a controlarlas ahora nosotros mejor por si acaso. No vaya a ser que esta gente que dirige la empresa se la venda a otro Estado. Ah, COI, claro. ¿Vale? Entonces ahora estamos viendo una oleada de nacionalización que no está saliendo en los medios de comunicación del sistema, pero que es brutal. ¿Y qué están nacionalizando? Entonces, Ahora claro, me dejas a mí fuera de Mira, combate. tengo por aquí la chuletilla también. Saca, saca. Es decir, pretender que esta gente domina al Estado es muy absurdo, porque el Estado cuando le sale de las narices Te nacionaliza y a te tomar por saco. nacionaliza y tú te quedas, bueno, si le pagan bien a esta gente, o sea, no viven mal, pero ¿qué poder tenían si han perdido su empresa? Porque se la ha quedado el Estado, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, llega Argentina y dice, Repsol, Agbar, Aerolíneas Argentinas y Austral, que eran empresas multinacionales españolas, dejan de ser españolas, pasan a ser argentinas, Por decreto ley. por decreto ley. Y si tienes algún problema, ya me enviarán, tu Estado me enviará portaaviones al mío. Claro. Entonces, claro, eso quiere decir que el Estado español tiene un problema militar, porque si España tuviera el ejército de Estados Unidos, ¿se hubieran atrevido en Argentina a hacer eso? No creo. No se hubieran atrevido. Por ejemplo, STC, que es una empresa estatal de Arabia Saudí, se ha quedado con una parte de Telefónica. Qatar ha comprado una parte de Iberdrola. Pues por poner algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, Colombia se ha quedado Gas Natural, que es catalana, y Bolivia Red Eléctrica. Luego, absolutamente todas las compañías aéreas de la Unión Europea se han nacionalizado, o prácticamente todas, en los últimos años. Porque desde el punto de vista militar es un sector estratégico. Anda, ¿y por eso igual todo el follón que está con Air Europa viene de por ahí? Puede ser, ¿O habrá ese acento al menos en el follón? puede ser. Es decir, yo creo que está bastante claro, ¿no? Y si me dejas, ya que igual estamos ya ocupando mucho tiempo. Que ¿no? tienes todo el tiempo que quieras, tío. Vale. El tema de la OMS, que es el tema estrella, ¿no? El circo del constipado, que le llamo yo para que no nos censuren, ¿no? Hay gente que se piensa que es un tema económico. No, es que la gran empresa farmacéutica se ha querido forrar y como tiene a los estados controlados y dominados, les ha obligado a implantar unas políticas sanitarias y así se han forrado. Entonces, evidentemente que se han forrado, pero eso es lo de menos. ¿Quién ha ordenado las políticas sanitarias? Que yo sepa, ha sido el ministerio, ha sido el gobierno, ha sido el Estado el que ha aplicado todo ese circo
Hombre, a mí quien me dictatorial. dijo por la tele que me quedara en casa no fue el señor Bill Gates, fue el Estado español. Eso es así. Y entonces es muy fácil de demostrar esto que estoy diciendo. ¿Cómo lo podemos demostrar? La OMS, la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué piensa la gente que es la OMS? Un tinglado de gente muy rica de la empresa farmacéutica, que controla un organismo que se llama Organización Mundial de la Salud. Cuando la Organización Mundial de la Salud es un organismo estatal. Así de claro. Pero que por lo visto me han llegado ondas de que recibe pasta de Bill Gates, de las farmacéuticas. ¿Lo explicamos? Expliquémoslo. Pues venga, vamos allá. Oh, yeah. Resulta que se dice, no, es que la OMS está financiada por la empresa farmacéutica. Pues resulta que el 65,9% del presupuesto de la OMS, es decir, 2/3 partes, es directamente estatal. Directamente. Pero es que del 34,1% del presupuesto de la OMS que no es estatal, la mayor parte también es estatal. ¿Por qué? Porque un 11% lo ponen organismos de la ONU que están financiados por los estados. Porque, no me acuerdo el porcentaje, lo pone el Banco Mundial. Y me dirán, no, pero si el Banco Mundial... Son 25 banqueros privados que se lo lisan entre ellos. Pues no, son 25 directores ejecutivos nombrados por los estados miembros del Banco Mundial. 5 son siempre de los mismos países y los otros van rotando. Es decir, son altos funcionarios nombrados por el Estado con un presupuesto estatal. Y luego tenemos que una parte importante de la OMS la financia Gavi, que es el chiringuito de Bill Gates. Pero es que hasta el chiringuito de Bill Gates está financiado por los estados. Entonces, si quieres, ponemos unas gráficas que lo demuestran, para que se vean. Entonces, vale, esta es la primera. Oye, pero estos datos, esto te lo has sacado de bolsillo. Si alguien quiere contrastar esta información que estás presentando, ¿qué tiene que hacer para ver esto? Pues mira, que vayan a la página oficial de la OMS, que para los que no tenemos un gran dominio del inglés, está en castellano. Está en castellano. Así que, bien. Pues mira, o sea, aquí, esto te vas a la página web de la OMS, todo esto te lo has encontrado en la página web de la OMS. Sí, y es bastante rápido y bastante fácil. Vale. Luego hacer las gráficas, pues son 5 minutillos más. 2/3 partes del presupuesto de la OMS es financiación estatal directa. O sea, pero no quiere decir que el tercio restante no sea también financiación estatal. Entonces, si pasamos a otra diapositiva, vale, estos son los estados que ponen dinero directamente para financiar a la Organización Mundial de la Salud. Hostia, Alemania. Alemania, como pierden todas las guerras, le toca financiar. es el pagafantas. Entonces, Estados Unidos, Reino Unido, Unión Europea, Japón, todo es dinero del Estado. Qué casualidad que la gente solo se constipó en países donde tienes la mala suerte de que tu Estado financia la OMS. Si no, no te constipas. Es la hostia, tú. Entonces, claro, por interés de la industria farmacéutica, hombre, yo creo que más por interés de los estados, ¿no? Parece que había un interés en implantar esas políticas que muchas de ellas se han quedado para siempre. Es decir, somos menos libres. ¿Quién gana? El Estado. ¿Vale? Entonces, bueno, ¿Siguiente? La siguiente. Entonces, Gavi. Gavi aporta un porcentaje importante de la financiación de la OMS. Ahora no me acuerdo cuánto. Pues la financiación de Gavi es... Pero que en el peor de los casos rondará un 10%, una cosa así. Si es que ahora no me acuerdo. En los vídeos lo tengo todo. Vale. Más de 3/4 partes de la financiación de Gavi, que es el chiringuito de Bill Gates y su mujer, pilla dinero directamente de los estados. Y solo una parte pequeña es financiación privada de Bill Gates y sus amigotes. Hombre, solo el primer año de llegar Pedro Sánchez al gobierno español le esquichó 50 millones de euros y en total en los 2 o 3 primeros años el gobierno español le había dado a Gavi 300 y pico millones de euros. Sí. Por la cara. Claro. Porque es que además, si nos paramos a pensar, ¿quién compra en Europa los productos de la industria farmacéutica? Los estados. Los estados. Claro, en Estados Unidos es diferente porque el sistema sanitario es diferente, pero aquí en Europa es el cliente. Con lo cual es lógico que el Estado necesite crear esa industria bélica del frente interior, porque hay dos frentes. El Estado siempre está en guerra.
o está en guerra con otros países, pero siempre está en guerra en el frente interior. Nosotros somos sus enemigos. Ah, claro, el propio pueblo es el enemigo del Estado. Porque, claro, hay tontos que sacan la bandera y se sienten muy identificados con su patria. Pero hay otros que no la sacan. Claro, el Estado sabe perfectamente que para que tú pagues impuestos y seas obediente, te tienen que tener controlado. Y los medicamentos forman parte, son armas del frente interior del Estado. Y tú sabes mucho más que yo del tema. Entonces, si pasamos... Vale. Ahí no, aquí era, ¿eh? Sí. Bueno, estos son los estados que financian a Gavi, que de nuevo vemos que son estados donde la gente se constipó, casualmente. ¿Vale? Y siempre son aliados de Estados Unidos. Con lo cual aquí tenemos que no es que mande Bill Gates, es que manda el Pentágono. Porque es así, ¿no? Hay estados y estados sometidos a Estados Unidos. ¿No? Entonces, si pasamos a la siguiente, estos son los organismos de la ONU que también financian a la OMS, que bueno, para el caso no es interesante, pero tienen financiación estatal también. Y entonces yo quería llegar a esta, que es lo naranja, es la financiación privada de la OMS. Y esta privada, a su vez, está financiada... No, esta es o sea, real. esta es real. Esta es real, sí, esta sí que es privada. Ese porción de queso es lo que ponen las empresas. Que claro, las empresas ya he explicado que no podrían subsistir sin el Estado, con lo cual también es lo mismo, en realidad todo es lo mismo. Pero la parte privada es minúscula de la OMS, por lo tanto, todo el jaleo del constipado asiático fue una política estatal, no farmacéutica, no hubo un interés económico, hubo un interés militar. Militar. ¿Por qué crees tú que había interés en todo esto? ¿O te estoy metiendo en un campo que... Pero el miedo es la mejor manera de atraparte? De atrapar a la gente. Luego también empezamos a normalizar situaciones propias de dictaduras, como el toque de queda, La censura. la censura. Es decir, yo creo que fue una especie de campo de pruebas para lo que va a venir. Y lo que va a venir es la guerra, que parece bastante claro que estamos a las puertas de una guerra importante. Pero equivocarme, ¿eh? No lo hago para meter miedo, sino simplemente, pues, bueno. Mira, esta mañana lo comentaba. Cuando yo era pequeñito, mi abuela me decía siempre que si un día veía la luz del atardecer de noche, que veía el cielo rojo siendo de noche, me dice: José Luis, si tú algún día por la noche ves que el cielo está rojo, prepárate, que eso quiere decir que vendrá guerra. Porque yo, cuando era pequeña, una noche vi eso y al poco tiempo empezó la Guerra Civil Española. ¿Sabes lo que ha pasado esta noche? Que en prácticamente la totalidad del planeta se han visto auroras boreales. Y de hecho han dicho que esta noche seguirán viéndose auroras boreales, que es el cielo rojo. A ver, podéis buscar fotos por ahí que veréis esto. Yo no es por meter miedo a la gente, pero lo primero que he pensado es en ti. Pero mira, yo le voy a dar la vuelta a tu... Sí. Mira, no, me ha hecho gracia esto porque uno de los pocos documentos históricos que cita a los bagaudas es la crónica de Idacio, que era un obispo de la época. Entonces los pone a parir. Pero también en esa crónica se dice que se vieron auroras boreales. Toma. Y entonces hubo guerras, sí, hubo guerras, ¿no? Pero también hubo una revolución que protagonizaron los bagaudas que aplastó al Estado. Tuvieron muchos años combatiendo contra el Estado romano, contra el Estado visigodo, contra el Estado carolingio, pero al final esta gente consiguió implantar una sociedad en el norte de la península ibérica sin Estado. Y durante la Alta Edad Media, en buena parte de la península ibérica y luego se extendió por toda Europa occidental, hubo una sociedad mejor donde el Estado era prácticamente insignificante y donde la gente era mucho más libre y donde los medios de producción eran comunales y donde había una sociedad basada en la convivencia, en el amor al prójimo. Y bueno, pues es lo que tenemos que hacer, ¿no? Volver a eso. Volver o al menos luchar para llegar a eso de nuevo. Y a ver si estas auroras boreales son el anuncio de que eso viene. De que esto viene. Yo tengo la esperanza de que sí. Sigamos.
Ah, no, yo ya... Ah, ¿ya está? Sí, sí, sí. Pues yo creo que... Oye, mira, pues yo te quiero hacer una canción, te quiero hacer una petición, canción solicitada. Hemos hablado de la que Hitler en un momento determinado se lee un librito donde le están diciendo que existe la teoría de que los estados son gestionados por aquellos a los que debe dinero. ¿Sí? Y que esta es la teoría básica sobre la que se asienta. ¿Le podrías dar un poquito más de forma a eso? Al tema de... ¿De qué es? Es fácil, quien se acerca un poco a vuestro entorno, ¡pam! Que es que estos son neonazis. O sea, que Vox es neonazi. O sea, perdón, Podemos es neonazi. Claro, cuando alguien escucha que Podemos es neonazi, dale un poco de forma a eso. ¿Cómo defines tú un pensamiento? Cuando tú dices, este tío está pensando como los nazis, ¿qué es? Que yo creo que la mayor parte de la gente que defiende teorías de la conspiración, como yo lo he hecho, como la mayoría de los que estamos escuchando esto probablemente o lo hacemos o lo hemos hecho, no somos nazis ni tenemos mala intención. Podemos estar en el error, ¿no? Podemos estar equivocados. Pero sí que hay gente que está ganando dinero con la teoría de la conspiración y que son nazis. O sea, yo te pongo un individuo delante. ¿Qué parámetros tiene que cumplir ese individuo para que tú puedas decir con tranquilidad interior, este tío es un nazi? Bueno, pues está el discurso de esa persona en concreto, está sacado de Gottfried Feder. Que es que hay un poder económico que gestiona el Estado. Bueno, que los judíos gobiernan el mundo a través del préstamo con usura. Pero eso es falso, primero, porque es que los bancos chinos que no son judíos no practican ese tipo de capitalismo en África y en otros muchos países. Solo los judíos hacen eso. Todos los judíos se dedican al préstamo con usura. Eso no es cierto. Con lo cual, si tú estás repitiendo una teoría nazi que es antisemita, pues a lo mejor es que eres un nazi. Y luego gente que sigue a esa persona, pues no tiene por qué ser un nazi, obviamente. Simplemente se traga sus bodrios y puede que caigan sus redes. En todo caso, vamos a ver. ¿A qué conduce la teoría de la conspiración? A la inacción. De hecho, Jorge Guerra lo dijo, ¿no? Es decir, yo no creo en los proyectos. Esa fue su gran frase en el debate. No hay que hacer nada. Entonces, o sea, ¿cómo te pasas la vida investigando el poder y diciendo que el poder es terriblemente malo y no pretendes hacer nada? ¿No? Entonces, claro, yo soy partidario de la acción. No somos víctimas de la historia. Podemos ser sujetos históricos, ¿no? Podemos ser protagonistas de nuestro destino. Podemos trabajar para aplastar el poder. Pero claro, casualmente hay un montón de gente que se dedica a sumar filas de la gente que está descontenta en Internet, de gente que está inquieta, y los llevan a una vía muerta. Porque al fin de cuentas, estas teorías de la conspiración, primero que retraumatizan, ¿no? Porque todo el rato estás consumiendo contenidos que te asustan, ¿no? Que si nos gasean los aviones con los chemtrails, que si, bueno, todo tipo, ¿no? de cosas, ¿no? Que si violan niños, que si no sé qué, no sé cuánto. Vale, sí, es cierto, ocurre, ¿no? Pero, vale, muy bien. Ahora que ya tengo el corazón encogido y tengo un trauma y tengo miedo, ¿qué me propones? No, nada, no propongo nada. Chato, yo al menos estoy proponiendo algo. A lo mejor puedo estar equivocado. ¿Y tú qué propones? Pues una revolución integral. Para destruir el Estado. Para destruir el Estado, porque creo que ya he demostrado que es el Estado. La bestia de las 10 cabezas y los 7 cuernos, ¿no? Y contra la bestia hay que luchar. A ver, hay una cosa que es evidente, que quien a mí me puso la multa por ir por la calle sin mascarilla fue el Estado español, no fue ni el señor Bill Gates ni la OMS. A mí quien me sablea al final de mes gran parte de lo que gano
es el Estado, no es ni la nobleza negra veneciana, ni los masones, ni nada de eso. Entonces, y esto es una evidencia. Entonces, si tú hoy estás aquí, es porque yo creo que nos olvidamos, que todo el grueso de la población se olvida de ver el Estado. Y hemos pensado internamente que valía la pena reubicar al Estado dentro del tinglao este. Sí, sí. Entonces, dale un poquito más de forma a la revolución integral que tú propones. Aunque Pues, nos salgamos un poquito de... No, yo por mí encantado. Que Porque podéis encontrar los textos en Editorial Bagauda. Espera, No, creo que yo también tengo aquí. Ah, bueno, enséñalo tú, sí. No, señalo. Vale. Aquí. Ahí está la cámara ahí. Me Lo que lío. pasa que, espera, que me voy a poner esto aquí. Bueno, pues tenemos un manifiesto, ¿no?, que se llama Bases para una revolución integral. Y aquí, que es un librito que se lee en 2 horas, 3 horas, pues tenemos la base de nuestro pensamiento, ¿no? Que básicamente, pues eso, se hace un análisis, ¿no?, de cómo está la situación y qué proponemos, ¿no? Y proponemos una sociedad sin Estado, en la que nos gobernemos a nosotros mismos por asambleas. Que Ya no es lo nada explico un nuevo en la poquito historia de la península esto. que de hecho es la forma natural, yo creo, de gobierno y que funcionó durante muchos años en la mayor parte de la península ibérica. ¿Y cómo funcionaban ahí? Dale un poquito de forma. Pues bueno, claro, es importante que haya un individuo de calidad, ¿no? Es muy Con importante. honor, Claro. con valentía, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, y que aprendamos a convivir entre nosotros. De esta manera podremos autogobernarnos por asambleas y gestionar los recursos económicos que deben ser propiedad del común, de los vecinos. Tampoco queremos aquí nosotros cargarnos la propiedad privada, ¿eh? La propiedad privada es fundamental para que un individuo tenga libertad. Todo el mundo tiene derecho a tener una casa, un huerto y sus cosas. Pero lo que no puede ser es que la mayor parte de la propiedad esté en manos del Estado y de la gran empresa capitalista. Y eso es lo que queremos acabar, ¿no? Que la mayor parte de prados, de bosques, de campos de cultivo, incluso de fábricas a pequeña escala, ¿no?, de producción, pues sean del común de los vecinos y estén gestionadas por el común de los vecinos, mediante el trabajo libre, y que las normas que afectan a la población estén hechas también por el propio pueblo, ¿no?, mediante un derecho consuetudinario popular. No hemos inventado nada, esto ya existía. Y claro, evidentemente no es fácil y es una sociedad que nunca se va a aplicar de manera perfecta, pero sí que nos podemos aproximar a ella. Porque si en otro momento de la historia se hizo, ¿por qué no? Lo podemos volver a conseguir. Pero bueno, yo creo que lo mejor es que y la si gente no lo conseguimos, al menos ha intentado. Claro. Que no os digo, como no lo voy a conseguir, acepto lo que hay, bajo el hocico y tira para adelante. Claro, cuando empezamos a... Y ponme 3, ¿no? Cuando queremos reformar el sistema, mejorar cuestiones, ¿no?, que es un poco lo que dicen todos los políticos, ¿no? Tenemos que mejorar el sistema. Lo que estamos haciendo es perfeccionarlo y fortalecerlo. En cambio, si nos queremos cargar el sistema, el Estado, aunque no lo consigamos, ya eso nos va a hacer más libres. Porque es un tira y afloja. Es el Estado contra los pueblos y los individuos. Si nosotros decidimos que vamos a ir a por todas, el Estado empezará a recular. Sobre todo cuando esté en un momento de nos debilidad. machacará del todo. Bien, y moriremos como... Con las botas puestas. Claro, como Espartaco y sus hombres, ¿no?, crucificados en la Vía Apia, pero moriremos con honor. Y no como borreguitos. Como borregos acobardados, ¿no?, que empiezan a decir que Bill Gates es muy malo y ya está. Entonces comparten memes y ahí se acaba su revolución. Compartir memes no va a cambiar las cosas, es una forma de pensamiento mágico. Es la revolución desde el sofá. Claro. Y no, así no vamos a cambiar nada. Por muchos memes que compartáis, esto no se cambia. Lo damos aquí por finalizado. Abrimos si alguien quiere hacer alguna pregunta. Que yo sé por Instagram que
Rusia nacionalizó Coca-Cola. Ah, no, 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 McDonald's. McDonald's. Sí. Sí, un montón de empresas A ver, multinacionales de BlackRock las ha nacionalizado Rusia. Así que el poder de BlackRock parece ser que no es tan grande, ni es universal, ni es global, en tanto que depende del poder del Estado de Estados Unidos, de su ejército, ¿no? En el momento en que Rusia dice McDonald's es mío, pues... Se acabó Y McDonald's para ellos. PepsiCo y no sé cuántas más. Quizá me equivoque, pero la ley concretamente era que todas las multinacionales presentes en Rusia tenían que vender sus activos a manos rusas con quizá me equivoque de porcentaje, un 40% de descuento. O sea que eso es un robo a mano armada literal, porque claro, una empresa privada, por muy poderosa que sea, no tiene un ejército. Claro, el Kremlin te tira encima Claro. 5 tanques Claro, y a ver y- cómo le dices, no, no, no vendo. ¿Y tú qué me vas a hacer? ¿Sabes? ¿Me vas a pegar? No. Entonces, también en debates con eso, con este debate que es como muy eterno, en realidad el conspiracionismo ya lo empieza Marx, ¿no? Porque dice que el Estado es un instrumento del capital y de la empresa. O sea, la izquierda también es una forma de conspiracionismo, ¿no? Pero, pero es eso, si vamos a lo más elemental o simple que podamos entender en nuestras vidas, es decir, yo pongo el ejemplo de si alguien entra en un callejón oscuro con mucho dinero y otro entra con una navaja o una pistola, ¿quién tiene el poder? El que lleva la navaja. ¿Quién manda? ¿Sabes? Luego la gente se hace, bueno, pero el que tiene dinero puede pagar. No, no, a ver. En un callejón, tú con 1.000.000 de euros en el bolsillo y otro con una pistola en el bolsillo, ¿quién tiene el poder? Ya está. Es evidente. Entonces, muy sencillo. ¿No? Quizás no sabemos lo que pasa en las alturas, pero sabemos lo que pasa a pie de calle y es eso. Entonces, la prueba es que el dinero no valdría nada si no hubiera todo un aparato judicial, policial. Bueno, en las monedas aparece ¿quién? Pues el jefe del Estado, ¿no? Desde el César, pasando por Franco, pues ¿qué? O la Unión Europea, o sea, que el dinero es una creación del Estado precisamente para extorsionar la economía civil, ¿no? Y si vemos el origen de todos los estados, de Roma misma, fue una banda de ladrones y asesinos que delimitó un territorio y a partir de ahí, en este territorio, solo robaremos nosotros. Por las buenas, digamos, pero si no pagas, te va a pasar lo que ya sabes. O sea, es un comportamiento mafioso. Hay otros teóricos que también lo explican, pero digamos, una mafia, ¿qué es lo primero que hace? Delimita un territorio, extorsiona a los comerciantes, a los productores, y entonces te protege, ¿no? O sea, te vende protección, La te protección. vende una protección, esa es la forma bonita de decirlo, pero lo que hay detrás y todos sabemos es que si no pagas, te robo por la fuerza. Entonces, como todas las bandas de narcotraficantes, como todas las bandas islamistas, como todos los protoestados, cuando empiezan a crecer, además de venderte protección, pues quizá ponen un punto de salud, o hacen una escuelita, o hacen una cancha de fútbol. Y entonces, bueno, ¿qué es lo que hace el Estado cuando se desarrolla, ¿no? Genera un estado de bienestar, decir, no solo me protege, sino que además me da la salud, me da la vida, me da la educación, no puedo vivir sin él, ¿no? Es una relación de tipo víctima o victimario psicópata, ¿no? O sea, te doy, te maltrato, te doy, ¿sabes? Acabo de darme cuenta de una cosa, perdona. Que le llaman estado de bienestar. ¿No? Sí. Para convencerte, como si no... Claro, esto te lo han ido metiendo durante años. Y ahora cuando se acabe el bienestar, que se está acabando, tú al anhelarás volver al estado de bienestar. Con lo cual nunca dejarás al estado no, siempre estarás demandando al estado, al de bienestar. Es el palo y la zanahoria. En realidad, Palo y la zanahoria. el bienestar Has es... dado un par de zanahorias. Llevamos un tiempo de zanahorias, Y ahora cuando se acaben las zanahorias volverá al palo. Pero la zanahoria, claro, cuando tú planteas una sociedad sin Estado, la gente te dice, bueno, ¿y los médicos?
¿qué vamos a hacer sin médicos? No, te digo sin Estado, no sin médicos. O sea, Pero es que hemos llegado a identificar que sin Estado no existirían los médicos o no existirían... No, a mí lo que me dicen es, pero sin Estado no habrá pensiones. Bueno, pero a ver, no se cuidaban los ancianos antes de que hubiera jubilación, que es muy reciente, y que todos sabemos que es un sistema Ponzi insostenible. No se cuidaban, se morían los ancianos en los callejones. No, había una familia, había una red de apoyo, había unas comunidades. Los ancianos eran útiles y productivos hasta el fin de su día, en la medida de sus posibilidades. Pero claro, esto es como un camello, ¿no? Que primero te regala la droga, cuando ya eres adicto, ya Se la cobra. luego te hace comprártela. Sí, han hecho eso con nosotros. Y además nos hemos olvidado del momento en el que no consumíamos droga. Exactamente, que Este podemos es otro vivir, grave. podemos vivir sin esa relación tóxica con el Estado, ¿no? Y ahora nos vamos a cargar al Estado. ¿Y quién me va a pasar la droga? pero es que ya se sabe que las pensiones no se podrán aguantar. Como quiten las pensiones, pierden al... Esto ya se al sabe. ciudadano. Las pensiones. No, van a No cobrar. pueden quitar la pensión. Y si No, quitan no. la pensión le llamarán de otra manera. Pero digo que el Estado, yo no sé si el Estado le va costando de aguantar en un futuro todas las pensiones. Claro, pero si tú sumas todos los que cobran del Estado, que son funcionarios del Estado, más toda la gente que cobra pensión, no solo jubilación, sino pagas, solo con estas personas ya se constituye la masa social Aguantaría. que sostiene Debería. la legitimidad del Estado. La masa social que vive del Estado, que me parece que vive del Estado, porque el Estado lo roba a su vez, o sea, lo tiene que robar previamente para dárselo a esta gente, pero esta gente ya constituye un grupo en la sociedad que tiene un apoyo incondicional al Estado. Claro, tú dile a un abuelo, tú dile a un pensionista que propones la idea de eliminar el Estado. El pensionista o proponle a un funcionario, o sea, tú coges funcionarios y pensionistas, y yo creo que funcionarios y pensionistas deben ser el 60 o 70% de la población peninsular. O igual más. No me acuerdo ahora. Más de la mitad debe ser. Entre funcionarios, metiendo en funcionarios, policías, sanidad, magisterios, Mucha gente. y añade pensiones, yo creo que llegamos al 60%. Y los que cobran. Y ahora propon tú destruir el Estado, pues vas a tener a más de la población, a más de la mitad de la población de culo. No van a querer y ahora mi comida, mi sueldo, me lo vas a poner tú en peligro, me vas a quitar el Estado y no te van a decir esto, te van a decir, ¿y qué quieres? ¿Una anarquía? Te lo van a vender por la puerta de atrás, pero los tendrás de cara. Pero lo que pasa es que, claro, estamos en una época que el sistema, como bien dice Antonio, se está autodestruyendo. Y no habrá tanto dinero para las pensiones, se recortarán, a lo mejor no dejarán de haber. Y lo que se va a hacer un poco como ocurrió durante el circo del constipado asiático es, se dejaron a morir a muchos ancianos, pues esto se empezará a hacer ya a mayor escala porque se tiene que deshacer el estado de los improductivos, de aquellos que no... Sí, pero no creo que al improductivo se lo carguen matándolo de hambre, porque eso sería muy evidente. Se cargará el improductivo por la puerta de detrás. Mira lo que ha sacado esta industria, consume esto. Y si no consumes el producto que ha sacado esta industria, no te dejo ir al bar. Entonces irá la gente a consumir aquel producto industrial y a ver cómo le sienta a su cuerpo aquel producto industrial y a ver ese producto industrial hasta qué punto baja. Pues se puede convencer a la sociedad de la eugenesia y el hecho de deshacerte de los parásitos como se hizo con el nazismo. Esto también se podría volver a implantar, no lo sabemos. Lo que puede pasar aquí a 10 o La 20 años. eugenesia ya está implantada, es un hecho ya. Sí, ¿qué es la eugenesia? El cargarte a aquel que tú consideras que no es Que válido. no es productivo. Que no es... Mira, aquí hablan de 12 millones en total entre pensionistas y funcionarios por Google. A mí, ¿sabes qué pasa? Que cuando hablan de funcionarios, habría que ver esos 12 millones, si hay funcionarios, si se considera policía y militar como funcionario.
y parados y trabajadores que trabajan en empresas que dependen exclusivamente de la administración. Que ya Mira son lo que te dicen la aquí. mayoría. Aquí te han lanzado una piedra. Félix es conspiracionista, pero solo para lo que le interesa, ya que según la oficialidad la Edad Media fue lo peor. Claro, yo soy un gran conspiracionista también. Yo he escrito, mira, voy a hacer publicidad de mi libro. Quien quiera, aquí él lo ha comentado. Ah, vale. El Minotauro en Alcácer. Pues yo digo que la versión oficial del crimen de Alcácer Es falsa. es falsa. Es teoría de la conspiración pura y dura. Yo creo que habría que definir un poco, ¿no? También como la palabra nazi, ¿no? Porque cuando se ha entendido que se usa la palabra conspiracionista como insulto, porque es verdad que se ha utilizado así desde la oficialidad, vamos a decir, o que se inventó así, pero ¿qué entiendo, por lo menos yo, como conspiracionista? Y es una definición muy sencilla, y es pensar que hay cualquier organización, llámese pues, todos los nombres que se han dado, ¿no? De masonería, judaísmo, Rothschild, etc. Una organización que como organización domina a la organización del Estado. Entonces esa es una teoría, Es una creencia. es una creencia a la que la revolución integral se opone. O sea, pensar, como Antonio, entiendo que entendemos que el poder está dentro del Estado y no fuera del Estado. Y esa es la discrepancia. No es un insulto, es sencillamente dos tesis distintas. Y por eso yo creo que el nacionalsocialismo era conspiracionista, porque decía que la organización, llámese judíos, dominaba al a Estado. la organización, llámese Estado. Y que por tanto la solución era que hubiera un Estado que no estuviera dominado por esta organización judía. Que no podemos caer en la falacia del falso dilema, ¿no? Que o eres conspiracionista o no lo eres, o estás de mi lado o estás en mi contra. Vamos a ver, cuando la gente hace teorías de la conspiración que denuncian crímenes de la gente con poder, pues perfecto. Lo que pasa es que hay que estar en la verdad. Y hay gente que se apoya en teorías conspirativas para decir auténticas majaderías. Cosas que no son verdad, pero claro que tienen muchos likes y muchos seguidores porque son relatos fantásticos y maravillosos. Pero la teoría de la conspiración tiene que estar primero en la verdad. ¿Vale? Y entonces, claro, yo demuestro con pruebas que el crimen de Alcácer, pues la versión oficial, no puede ser. Y entonces hago, pues bueno, un estudio filosófico y llego a la conclusión de que es un crimen de Estado. Pero claro, la teoría de la conspiración no solamente ha de estar en la verdad, sino que ha de servir para transformar la realidad. No se puede quedar en la primera parte, que es la denuncia, que está muy bien y se tiene que hacer. Tiene que haber una segunda parte. Entonces, ¿qué diferencia hay entre Félix y muchos conspiracionistas? Porque vale, vamos a decir que Félix es conspiracionista por lo que ha comentado el oyente, ¿no? Porque dice que hay un sistema de poder que dice que la Edad Media era muy chunga, ¿cierto? Y realmente en la Alta Edad Media encontramos, ¿no?, la semilla de la sociedad que nosotros queremos proponer. Pero Félix propone algo, propone un cambio, ¿no? Y entonces la mayoría de gente que habla de teorías conspirativas comparte memes. Y esa es la diferencia fundamental. Y hay una diferencia más, que es que te señalan, esto ya lo pongo yo de mí, te señalan a alguien, o sea, el conspiracionista al final es, aquí tiene, yo te cuento un cuento con más o menos criterio, con más o menos investigación, o sea, tú aquí lo que cuentas es un cuento. Es, oye, yo he rascado por ahí, he construido esta historia y yo te cuento esta historia construida así. Con más o menos criterio, al final lo que haces es contar un cuento. Desde el cariño te lo digo, ¿eh? No hablemos de lo soportado que está en la realidad, de hasta qué punto te lo has currado el cuento y hasta qué punto tú cuentas una historia y ahora depende del otro que se crea esa historia. Pero hay algo que todo el mundo ve, que es que quien te pone multas, quien te sale a final de mes, quien te embarga, quien te da por el saco, no es ni Bill Gates,
no es la nobleza negra veneciana, no es el Estado que tú tienes sobre ti. Y eso es una auténtica verdad, objetivable en todo momento. Claro. Mientras que aquí, te lo digo desde el cariño, ¿eh? Sabes que no emana hostia. A ver cómo objetivas tú, como individuo, esto. Mientras, entonces Félix, o tú, al final te dices, oye, ¿estás viendo objetivamente que quien te controla es el Estado? Y luego hay cosas subjetivas, que es quién puede haber detrás, quién no puede haber detrás, quién mueve el hilo de un lado para otro. Es, tío, date cuenta que quien te está machacando y quien te pega los puñetazos en el hígado es el Estado. Y esto está ahí siempre. Y contra eso, ¿qué haces? No, sí, lo que debemos hacer es trabajar juntos. Porque es evidente que gente como Bill Gates es despreciable. Es un ser maligno y efectivamente tiene mucho poder, muchísimo poder. Y ya está bien de que gente como Bill Gates y como todos estos tengan tanto poder. Ahora está saliendo un tal Elon Musk. Sí, menuda pieza también. Que cuando sea mayorcito va a dejar al Bill Gates a la altura del betún. Porque el poder solo lo quieren los peores. Y solo llegan a estas cuotas de poder tan altas los que son muy peores. Pero vamos a empezar a trabajar juntos, vamos a dejar de compartir memes y vamos a empezar a hacer un proyecto de transformación de la sociedad y transformación personal también. Pero claro, eso exige un sacrificio. Vale, y vuestra propuesta, déjame que te haga yo publicidad, es Bases para una revolución integral, que lo puede encontrar quien vea este vídeo en Editorial Bagauda, ¿no? En Editorial Bagauda, sí. Que bueno, ya hemos tenido que hacer una segunda edición. Oh, yeah. Porque sí. Y bueno, pues sabemos que las revoluciones no se hacen de un día para otro. Lo sabemos, pero bueno. Mira lo que dicen. A su juicio, ¿qué teorías de la conspiración falsas hay? El tema no es, yo pienso, que no haya planes hechos desde el Estado, desde el poder, que sean secretos. Entonces, si a eso se le quiere llamar conspiraciones, pues sí, las hay. Hay planes secretos del Estado y el poder siempre o muchas veces actúan en secreto. Pero eso no demuestra, lo que eso no demuestra es que haya organizaciones ajenas al Estado y externas al Estado que dominen al Estado. O sea, lo que no se puede hacer es de una cosa concluir la otra. O sea, por ejemplo, Jorge Guerra te dice muchas veces, si tú lo oyes, realmente es una colección, porque no hace ningún razonamiento lógico, pero es una colección de casos en los que él ha encontrado que tal general del ejército era masón, tal otro era masón también, tal otro era jesuita, tal otro... Y entonces de eso se deduce implícitamente, a veces lo dice explícitamente, pero a veces no, que como tales generales de ejército eran masones, todos ellos recibían órdenes de la masonería. Y eso no tiene por qué ser así, es como si dijera... Sí, como si dijeran en el Parlamento de Cataluña hay el 80% de los parlamentarios son socios del Barça, esos que reciben órdenes del Barça. Reciben órdenes del Barça, no tiene lógica eso, ¿sabes? O todos fueron al SPLAI, como dice Antonio, y todos vienen del SPLAI, pues el SPLAI les controla. Eso no tiene lógica, ¿sabes? O sea, si un general del ejército era poderoso, era porque era general del ejército, no por ser masón. Que no estamos negando que fuera masón además, pero su poder no venía de ser masón, su poder de formar parte del ejército, porque un fontanero masón, por muy masón que sea, no va a controlar el... La masonería es un trampolín de trepas, ¿no? Si tú te metes en la masonería, pues tienes más opciones de tener un puesto de poder, pero el poder no te lo da la masonería, el poder te lo da el puesto. Y el coleguilla que en todo caso te habrás hecho ahí dentro. Claro. Que eso también te puede pasar en un palco del Barça, de sentarte al lado de alguien. Sí, en la iglesia o en muchos sitios. Antonio, perdón. Sí. Nos preguntan si vamos a tener el libro en plural. Supongo que sí, ¿no? Sí, dejaremos algunos. Sí. Y no solo de Editorial Bagauda habrán más. Por ejemplo, pues esto que dices de la masonería, pues yo tenía, están muertos ya, dos familiares paternos de mi apellido Bosch metidos, por ejemplo, mi bisabuelo paterno pues en la iglesia en Girona y me contó una abuelita que ya no está, que el tío tenía un enchufe
Luego tengo el primo de mi abuelo paterno, también Bosch, que se metió en... ¿Cómo se llama? Es una especie de... Hostia, ¿cómo se llama? Se me está yendo. Son como masones, que lo investigué en internet. Es una masonería que lo creó 5 ingleses y están repartidos por toda España. Hasta hay en Lloret. Sí, imagínate, está en Lloret la fundación, en Barcelona y tal. Del Rotary Club, puede ser. Sí, muy bien estos. Sí, Y pero claro, es que esto... mi pariente se murió pues siendo un multimillonario muy triste. Que la parte familiar lo llevó muy mal. Entonces, rico, pero sin descendencia y mes desgraciado. O sea, que lo conocí y estaba fatal. Pero sí, yo creo que esto le sirvió para conocer a más gente y se enriqueció. Pero esto es lo mismo. Claro, a ver, cuidado, no conozco el Rotary Club y no sé si he hablado alguna vez con algún Rotary sobre el tema. Hace cosas benéficas. Sí, pero al final yo entiendo que lo que son que el rollo no es que seas Rotary, o que seas masón, o que seas jesuita. El rollo es que cuando eres jesuita, cuando eres masón, cuando eres del Liceo de Barcelona, cuando tienes palco en el Liceu o palco en el campo del Barça, eso te ofrece la posibilidad de codearte con gente. Y eso te permite la posibilidad de montar lobby. Y eventualmente de escalar en un escalafón social y cuando te das cuenta estar metido dentro de la estructura del Estado. ¿Sí? Son entidades de captación e influencia. Claro, pero cuando ubicas que todo el problema de este mundo son la existencia de estas organizaciones, Claro, ahí es donde está implicando que la solución de todos los problemas es eliminar a estas organizaciones. Sí, Entonces, claro, por en eso, masonería todo el claro, mundo por eso será se hizo el exterminio judío. rosas por el suelo. Claro, si exterminamos a todos los judíos, todos los problemas se van a resolver. Entonces esa es la falacia, ¿no? Claro, cuando el marxismo dice, el problema es que el Estado está dominado por el capital, por el mercado. Eso era una falacia, pero que implicaba que la solución va a venir cuando el Estado esté dominado por el proletariado. ¿Y qué es lo que vimos? ¿Qué es lo que vimos en la Unión Soviética? O en todos los países donde se eliminó el capitalismo. Que el Estado sigue teniendo mucho poder y que no es la solución. Más sangre del pueblo que en los estados comunistas. Exactamente. Entonces, el problema, cuando tú enuncias el problema, está implícita la solución. Y nunca el problema parece que sea la existencia del Estado, que es realmente el problema. Siempre es que el Estado, pobrecito, está instrumentalizado por los malos. Cuando esté instrumentalizado por nosotros, que somos los buenos, sean los nazis o los comunistas o quien, pues entonces ya todo se va a resolver. Entonces nunca el problema es el Estado. Este es el rollo. Y el Estado genera este tipo de teorías precisamente para que nadie entienda que el problema es el Estado. Entonces todas estas teorías están generadas por el Estado. El nazismo se sabe que es el que se generó por parte del ejército alemán. El antisemitismo lo generaron los servicios secretos zaristas para tener una cabeza de un archivo expiatorio, ¿no? al que culpar de todas las crisis, ¿no? Entonces el Estado que actúa, y actúa en redes también, genera todas estas teorías conspiracionistas, lo cual también es una... El beneficiado de que haya mucha conspiranoia es el Estado. Claro. Porque la gente... Además es una contradicción en términos, si todo en la política y en el poder es una conspiración, el mismo conspiracionismo también es una conspiración, ¿no? O sea, también está organizado por ¿quién? En este caso nosotros creemos que es el Estado, entonces en este caso sí es cierto, pero no es una conspiración en el sentido de que si va a la definición exacta de diccionario de la palabra conspiración, es siempre un querer cambiar el poder o tumbar el poder. Cuando tú entiendes que el poder es el pueblo, sí que hay una conspiración. Bueno, cuando hay un sector del poder que quiere, por ejemplo, tomar el poder, ¿no? La conspiración de Bruto, Sí, pero a ver... quiere matar a Julio César
para tomar el poder. Eso es una conspiración de diccionario. Pero cuando hay un plan secreto del Estado, que es el mismo que tiene el poder contra el pueblo, de definición no se puede llamar conspiración, es un plan secreto. Porque el Estado simplemente ejerce su poder de forma secreta. Sí, sí, no es conspiración. O sea, ejerce- la palabra es ejercicio de poder. Claro, la palabra conspiración no implica que sea secreto, implica que es una aspiración de tumbar o de cambiar el poder. Ya yendo, digamos, a la definición exacta. Pero ¿por qué se llama conspiracionismo? Pues porque Franco lo llamaba así, ¿no? La conspiración judeo-masónica, que no sé qué y tal. Entonces, por eso se viene del nazismo y del franquismo. Que, claro, que Franco utilizaba la misma estrategia. La conspiración judeo-masónica es la culpable de todos los males, no que haya un Estado que os haya machacado durante 3 años y que haya dejado la población española reducida a la mitad. Ese no es el problema. El problema es... Y Franco mató a muchos masones, ¿no? Entonces, la gente que piensa que el problema son los masones tendría que decir si están de acuerdo con Franco en asesinar a todos los masones, a tus familiares. Niño, que llevamos 2 horas, tío. Y va a empezar Eurovisión. Zorra, zorra. Oye, pues lo vamos dejando, ¿o qué? Sí, sí, sí. Muchas gracias. Bueno, a ti. Yo creía que valía la pena que charláramos, explicar en otro nivel todas tus tesis. Yo creo que quien nos oiga habrá... Es que yo ya pienso en los comentarios de YouTube. Ahora, eso es una olla de grillos. Por favor, quedaros en, al menos considerad la figura del Estado en vuestros rollos. No os olvidéis del Estado y daros cuenta de la importancia que tiene el Estado. Como él ha dicho, no negamos, no se niega la existencia de un poder económico por detrás que mueva hilos pero daros cuenta que esos hilos al final que mueven la figura del Estado. Y de esto nadie habla. Ellos, Antonio, al final forman parte de un colectivo. No, la verdad. ¿Eh? No, no somos un colectivo. Bueno, forma parte de... Es que movimiento no me gusta, tío. ¿Cómo le llamamos? ¿Cómo le llamáis vosotros? A mí movimiento me gusta. Ya, tío. Movimiento integral. Porque nos movemos, creemos en los proyectos, no predicamos la inacción, el no hacer nada. Bueno, por eso sí que sois un movimiento. Claro, nos movemos, no paramos de hacer cosas. Hemos creído que valía la pena pues, que escucharais sus tesis, y más si le dedicamos un fin de semana a hablar del poder. Y hasta aquí hemos llegado. Os vemos la próxima. Un besote a todos. Pro 21 es una asociación única en el mundo. Me atrevo a decir eso porque no conozco otra asociación que trate tantos temas tan importantes todos, tan diversos y al mismo tiempo tratados todos contracorriente. Si alguien conoce una asociación similar, pues que nos ponga en contacto, que vamos a colaborar. Asociación para el Cuidado de la Vida en un Planeta Vivo, y añadimos posteriormente vías de recuperación de la armonía. El lema que estamos usando y que cristaliza toda esta actividad y que estamos usando los últimos años es vida, verdad, libertad, identidad. La cuaterna entera, completa, unitaria. Vida, verdad, libertad, identidad, que es una cuaterna, un lema que cuando lo explico o cuando simplemente lo menciono, pues no encuentro nadie que no le guste. Que lo puntúe un 8, un 9, un 10, pues depende, pero siempre es buena nota. Y creo que es algo que concentra el espíritu de la asociación y el espíritu de la inmensa mayoría de personas cuando se atreven a ver la realidad cara a cara, mirando los ojos, de que estamos en una sociedad donde nuestros dirigentes niegan, de una forma u otra, niegan vida, verdad, libertad, identidad. Pues alguien que acaba de enterarse de que existe una asociación llamada Pro 21, lo que le recomiendo es que entre en la página web y allí encontrará, por un lado,
una recogida, una parte de las actividades que hemos hecho desde hace 32 años, estamos yendo hacia 33, y también encontrarán las actividades que estamos programando. Cuando recibimos algún mensaje de agradecimiento, pues a menudo se nos humedecen los ojos. Y agradecemos, claro, estos mensajes, pero pedimos un paso más, y es conocernos mejor y dar el paso de hacerse socio de Plural 21. Porque si podemos en cada momento decir aquello que queremos decir, aquello que consideramos que es adecuado decir, pues es porque somos independientes. Desde el principio hemos rechazado comisiones ni de empresas oficiales que no nos ofrecen, ni de empresas alternativas que sí nos han ofrecido y las hemos rechazado, así como subvenciones. Tampoco pedimos subvenciones porque sabemos que con lo que estamos proponiendo, defendiendo, explicando, pues no nos van a dar subvenciones y por tanto ya no perdemos el tiempo haciendo las gestiones para conseguirlas. Toda nuestra independencia depende, y por eso pedimos ayuda, solidaridad, compromiso, depende de las cuotas de los socios y de los ingresos que conseguimos con nuestras actividades, con nuestros cursos, con nuestra biblioteca, con nuestra librería. Tenemos un servicio de librería. Estos son los ingresos que vamos teniendo y que permiten que continuemos adelante. Además, claro está, de las horas dedicadas voluntariamente por colaboradores que quieren que la asociación continúe. Vamos hacia los 33 años, pues quieren que lleguemos a los 333. Pues para hacerse socio, una forma automática, digamos, de hacerlo es entrando a la página web, buscando el enlace, el lugar donde puede hacerse socio, rellenando la ficha, poniendo los datos allí que se piden. No hay ninguna cuota fija ni mínima, cada uno pone aquello que puede en la periodicidad que puede. Es decir, nadie mejor que la persona que ha decidido hacerse socio por la 21 para apoyarnos sabe cuáles son sus condiciones económicas de sobrevivencia y que quiere, que puede contribuir a la asociación. La otra forma es pasando por la asociación, pues entonces ahí se puede hacer directamente o recoger unos trípticos donde también se puede rellenar en casa con toda tranquilidad. Se puede hacer mediante pago bancario, se puede hacer, bueno, distintas formas que aparecerán ahí